Sin embargo, Hyoe dejó claro que no tenía intención de pelear con ambas manos levantadas. Entonces le dijo a Maak Yeong-gun: lo siento, intenté ser codicioso e intercambiar incluso unos pocos movimientos contigo, pero ni siquiera puedo manejar a tus subordinados. Oye, baja esas manos. No tengo más intención de pelear. Cállate y baja tus manos. ¿Crees que simplemente te dejaremos ir después de que atacaste a nuestro maestro? Debes pagar el precio. Estoy de acuerdo con eso. Ma Rae-yeon con la máscara también estuvo de acuerdo con la opinión de Haeun-yeon. Los otros subordinados sentían lo mismo. Guyan Sao también resopló y dijo: nuestro señor claramente te dio la oportunidad de retirarte, también tenemos nuestro orgullo como subordinados, y debes pagar por lo que has hecho. Rodeado por ellos, Hyoe finalmente tuvo que bajar las manos. No había nada más que decir en su defensa, ya que claramente había sido descortés, por lo que su reacción era natural. No tengo otra opción. Dado que él mismo se había metido en esto, no podía evitar pelear con ellos. Justo cuando estaba a punto de adoptar una postura de combate, sucedió. He oído que has estado en el Valle de la Espada durante 20 años tratando de derrotar al maestro Ouyou. Al escuchar la voz de Maak Yeong-gun, Hyoe respondió con un leve suspiro. Así es. Entonces, ¿qué pensabas hacer si me perdías? Ante esta pregunta, Hyoe se detuvo por un momento, luego respondió como si se hubiera puesto una máscara de desvergüenza. El propósito de mi vida era derrotar al maestro Ouyou, quien me abrió los ojos a la espada, pero cuando sometiste al maestro Ouyou, mi propósito cambió. Me convertí en ese propósito. Así es. ¿Crees que puedes ganar? Aún no. Entonces, ¿qué piensas hacer? Tenía la intención de seguirte hasta que pudiera derrotarte. Tan pronto como sus palabras terminaron, Haeun-yeon resopló y gritó: no estás obsesionado con la espada, simplemente eres desvergonzado. Nunca he visto a alguien más inútil que este maldito monje. Ante la crítica de Haeun-yeon, Hyoe respondió con indiferencia: no me importa si me insultas, mientras haya dedicado mi vida únicamente a la espada, tengo la intención de concentrarme solo en la espada siempre que no se desvíe del camino correcto. Tan dedicado a la espada. Suisi. A medida que Maak Yeong-gun levantó la mano, Haeun-yeon inmediatamente cerró la boca. Al quedarse en silencio, Maak Yeong-gun sonrió y dijo: tu desvergüenza es divertida. Pero soy del tipo que prefiere recibir un precio elevado. Precio. Sí, a diferencia del maestro Ouyou, no alimento ni cuido a aquellos que intentan derrotarme gratis. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Hyoe, mostrando una expresión ligeramente inquieta. Ante esto, Maak Yeong-gun respondió con indiferencia: tomemos un año de tu vida como el precio por pelear contigo. ¿Un año? Seguramente no te refieres a... sí, tu lealtad. Capítulo 383. Capítulo 383. Punirse. 5. Tomemos un año de tu vida como el precio por pelear contigo. ¿Un año? Seguramente no te refieres a... sí, tu lealtad. El loco espadachín Hyoe no pudo ocultar su desconcierto ante la demanda directa de Maak Yeong-gun. Esto se debía a que había solicitado un precio completamente opuesto al Valle de la Espada, que estaba libremente abierto a todos aquellos que perseguían el camino de la espada. ¿Lealtad? Hyoe miró el rostro de Maak Yeong-gun, que tenía un atisbo de sonrisa. Jurar lealtad como el precio por un duelo. Aunque era una oportunidad que podría no volver a presentarse, parecía un trato demasiado desfavorable. Para él, Maak Yeong-gun se encogió de hombros y dijo: viendo que titubeas, parece que no es tan urgente después de todo. Eso es. Dije que solo tomaría un año. Es tan difícil. No entiendo cómo alguien que desperdició 20 años aquí cultivando únicamente la espada está dudando sobre esto. No fue un desperdicio. Si no fue un desperdicio, entonces, ¿qué fue? Suisi. Maak Yeong-gun extendió ligeramente su intención de espada hacia él. Sobresalto. En ese momento, toda la energía a su alrededor parecía elevarse bruscamente y apuntar hacia él. Era casi como si todo a su alrededor se hubiera convertido en una espada. Mientras se maravillaba de esto, Maak Yeong-gun habló con una voz burlona. Si tus 20 años ni siquiera se comparan con mi medio año, definitivamente es una pérdida de tiempo. ¿Medio año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que he aprendido adecuadamente artes marciales. Al escuchar esas palabras, los ojos de Hyoe se abrieron como si fueran a llorar. ¿Qué acaba de decir? ¿Que solo ha estado aprendiendo artes marciales adecuadamente durante medio año? Hyoe no fue el único sorprendido por las palabras de Maak Yeong-gun. Los subordinados de Maak Yeong-gun también se miraron entre sí con ojos sorprendidos. Todos pensaban que la tasa de progreso de Maak Yeong-gun era monstruosa, pero ninguno de ellos sabía exactamente cuándo había comenzado a aprender artes marciales. Pero al escuchar que solo había sido medio año, todos quedaron impactados. ¿Medio año? Imposible. Está loco, que está bromeando a propósito. Subyugar a uno de los 6 Cielos después de aprender artes marciales durante solo medio año. Aun ellos encontraron esto difícil de creer. Aun Cheon Rae-yeong, quien había sido testigo de esto desde el principio, pensó que el talento de Maak Yeong-gun era monstruoso. Debió haber nacido con suerte celestial o ni siquiera podría ser humano. ¿Ha habido alguna vez un genio así en la historia del mundo de las artes marciales de las llanuras centrales? Esto solo debería ser posible para figuras como Bodhidharma, que podría considerarse el origen de las artes marciales Xialin, la cuna de las artes marciales ortodoxas de las llanuras centrales, Zhang Sanfeng, quien fundó Wudang,
el inmortal de la espada que se decía que había decapitado al dragón de fuego, o las legendarias 9 espadas de Wasan. No, incluso ellos podrían no haber sido capaces de esto. Entonces Hyoe, cuyos ojos se habían agrandado por la sorpresa, abrió la boca. ¿Te estás burlando de mí ahora? ¿Sobre qué? No importa cuán talentoso sea uno en artes marciales, como podría ser posible en solo medio año. Es algo imposible para otros solo porque tú no puedes hacerlo. Ante esta pregunta, Hyoe se quedó momentáneamente sin palabras. No hay nada de malo en que alguien más haga algo que él no puede hacer. Sin embargo, incluso comenzando desde la infancia, solo una pequeña fracción alcanzó el más alto reino, y la mayoría de los artistas marciales ni siquiera podían llegar al reino trascendente, y mucho menos romper la barrera en su vida. Pero decir que uno alcanzó un nivel capaz de someter a uno de los 6 Yellows después de aprender artes marciales durante solo medio año era casi sin precedentes. Esto es una locura. Mirando la mirada y expresión inquebrantables de Maak Yeongun, la mente de Hyoe se volvió confusa. De hecho, había pensado que aunque Maak Yeongun parecía joven, podría ser en realidad un viejo maestro que había renacido. Pero si esto era cierto, ¿no estaba esto más allá de la categoría de genio y en el reino de los monstruos? Tembló. Se le erizaron los vellos desde la columna hasta todo su cuerpo. Pensar que existía un monstruo que alcanzó la cima de la esgrima en medio año en este mundo. Hyoe, que había estado temblando como si convulsionara por los escalofríos en todo su cuerpo, finalmente abrió la boca. Significa pedir un año para un solo duelo, victoria o derrota. Si te has tomado tu decisión, puedo añadir una condición. Condición. Sí, incluso si prometo lealtad, como una rama de la renombrada secta de espadas ortodoxa, nunca me he desviado del camino recto en mi vida. Nunca te has desviado del camino recto. ¿Qué intentas decir? Incluso si juro lealtad a ti, dame el derecho a rechazar si se trata de algo que se desvía del camino recto. Ante su propuesta, los subordinados de Maak Yeongun todos se rieron. No es risible que alguien que jura lealtad presente tal condición. Loco, si solo haces lo que te conviene, eso es ser un vagabundo, no mostrar lealtad, no conoces tu lugar. Incluso el monje caído Hayeon Yeon hizo un gesto de desaprobación. Sin embargo, a Hyoe no le importaban en absoluto sus reacciones. El Maak Yeongun que había visto en el Valle de la Espada estaba lejos de estar relacionado con el camino recto. Claramente estaba más cerca de la facción demoníaca. Si seguía ciegamente las órdenes de tal persona, se desviaría del camino recto que había mantenido hasta ahora. No quería eso. Si aceptas solo esto, por un año. Interesante. Dijiste interesante. Sí, condiciones sobre la lealtad. ¿Alguna vez has pensado que podría ignorar todas tus propuestas y simplemente matarte? A pesar de las brutales palabras, no había intención de matar en su voz. Así que Hyoe consideró esto solo como una simple advertencia. Por lo tanto, dijo cuidadosamente. No soy tu enemigo, eres una persona razonable, así que creo que no llegarás tan lejos. Me pregunto, no es porque sea razonable que cerré la familia Tang durante 60 años. ¿Familia Tang? ¿Te refieres a la familia Tang de Sichuan? Sí. Espera, ¿qué quieres decir? Antes de que pudiera terminar sus palabras, Seok-chun habló con una voz triunfante. Ah. Señor Hyoe, usted no sabe, nuestro señor sometió por sí solo a la familia Tang de Sichuan y los hizo cerrar sus puertas durante 60 años. La expresión de Hyoe se endureció. ¿La familia Tang de Sichuan cerró sus puertas? Uno de los pilares de la Alianza Justa y una de las 7 grandes familias, renombrada por sus Beninous, con un poder potencial comparable al de sectas importantes como las 9 escuelas y una facción, cerró sus puertas. Hyoe estaba verdaderamente atónito. Si esto era cierto o no, si era un hecho, sería suficiente para sacudir todo el mundo de las artes marciales que había estado en silencio por un tiempo. Además, está caminando por el camino del mal. Hizo que la familia Tang de Sichuan cerrara sus puertas y sometió el santuario de la espada espiritual, llamado la Tierra Santa de las Espadas. Solo estas 2 acciones hacían parecer que estaba caminando por el camino del mal. Hyoe, cuyos labios se habían secado, tragó con dificultad antes de finalmente hablar. ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Si quieres saber eso, tendrás que unirte a mis filas. Tu camino es uno que yo. Creo que entiendo por qué te has estancado. ¿Qué quieres decir? Te pones límites al considerar esto y aquello sobre el camino recto, como puede alguien que empieza dibujando líneas en su mente cruzar alguna vez esas líneas. Ante las palabras de Maak Yeongun, las pupilas de Hyoe temblaron. La reprimenda de Maak Yeongun fue como lanzar una piedra a un lago tranquilo, creando andas. Dibujando líneas en mi mente. Nunca lo había pensado de esa manera antes. Mientras aprendía la espada, también se había dedicado al estudio, grabando profundamente las palabras de Confucio en su corazón. A los 70, podía seguir lo que mi corazón deseaba, sin transgredir lo que era correcto. En el capítulo Wei Zheng de los Analectos, Confucio dijo que solo a la edad de 70 podía seguir los deseos de su corazón sin sobrepasar los límites. Creía que el camino recto era el mismo. Había vivido creyendo que si lo grababa profundamente en su corazón, eventualmente podría hacer lo que deseaba sin desviarse de ello. Pero realmente esta mentalidad le estaba poniendo límites a sí mismo. Había pasado más de 20 años en el Valle de la Espada, orgulloso de no desviarse del camino recto mientras no le importaba la mirada del mundo ni nada más. Pero todo esto era solo un límite que se estaba imponiendo.
Era verdaderamente sin sentido. Momentáneamente sin palabras por la sorpresa, pronto abrió la boca con ojos que parecían haber roto alguna restricción. Tienes razón, el camino recto, la secta ortodoxa, al final, todo eso solo era poner límites a mí mismo. Me alegra que te hayas dado cuenta, aunque sea ahora. Me he dado cuenta de que para alcanzar un lugar más alto que ahora, necesito abrazar todo, no solo detenerme en el camino ortodoxo. Decirlo no significa nada. Dado que la rectitud y el mal se han inclinado demasiado hacia un lado, yo también, como tú, debería caminar un nuevo camino. Un nuevo camino, el camino del mal. Ante sus palabras, Maak Yeongun se rió. Él le dijo que no pusiera límites, y ahora dice que caminará por el camino del mal. ¿Debería llamarse esto una idea simple? Bueno, no estaba mal. Parecía el tipo de persona que necesita chocar contra una pared y romperse la nariz antes de darse cuenta de qué hacer. 5. Entonces Hyoe sacó su espada nuevamente y dijo: haré como propones, si pierdo, te serviré lealmente durante un año sin quejarme. Debo tomarlo como que estás preparado para hacer cualquier cosa. Ante esta pregunta, Hyoe, habiendo tomado una decisión, respondió de inmediato: el año en que jure lealtad a ti será un tiempo para abrazar el mal, así que me convertiré en un demonio de la espada, no en un espadachín que camina por el camino recto. Un demonio de la espada. Bien, entonces te llamaré demonio de la espada de ahora en adelante. Demonio de la espada, no está mal. Suisi. Con esas palabras, Hyoe adoptó una postura de espada. Mirándolo, Maak Yeongun sacó medio su demonio de la espada del mandamiento maligno, de su cintura y dijo: entonces comenzamos por tomar ese año. No importa cuán insuficiente, uno debe comparar para saber lo largo y lo corto. Suisi. De repente, Hyoe se quedó sin palabras. La punta del arma única de Maak Yeongun, el demonio de la espada del mandamiento maligno, ya estaba tocando su cuello. Él claramente había estado observando, pero porque no lo había percibido acercarse hasta que estuvo justo enfrente. Ante el desconcertado Hyoe, Maak Yeongun levantó la comisura de su boca y dijo: un año, continuamos. Esto es solo el comienzo. Clang. Con un grito, Hyoe golpeó hacia arriba la espada de Maak Yeongun e inmediatamente lanzó una técnica de espada. Había pasado aproximadamente media hora. Seok-chun, apoyado contra la pared de la habitación de invitados, le preguntó a Mon Muyak a su lado en voz baja: ¿qué número es este ahora? 26. Oh Dios, eso ya son 25 años. Es tan terco. Seok-chun asintió, pareciendo estar de acuerdo con las palabras suspiradas de Mon Muyak. Si se hubiera dado cuenta de que no era rival después del primer intercambio, debería haber parado de inmediato. Pero cuando Maak Yeongun comenzó a recibir su espada durante más de unos pocos movimientos después de eso, su espíritu de lucha se encendió y siguió atacando. Era claramente intencional para cualquiera que estuviera mirando. Sin embargo, en este momento, la mente de Hyoe probablemente no tenía tales cálculos. Con una expresión que parecía estática solo por estar cruzando espadas con Maak Yeongun, a quien creía haber alcanzado el pináculo de la esgrima, ¿cómo podría hacer cálculos? Seok-chun sacudió la cabeza. Estará con nosotros por mucho tiempo. De hecho, clang. Una vez más, la espada de Hyoe voló de su mano y se clavó en el suelo a 5 zan de distancia. Con esto, el periodo acumulado alcanzó los 26 años. Muele. Hyoe apretó los dientes y extendió su mano, llamando a su espada de vuelta del suelo usando la técnica de agarre de mano vacía. Justo cuando estaba a punto de continuar el duelo nuevamente. Suisi. De repente, Maak Yeongun frunció el ceño y extendió su mano, indicándole que se detuviera. Mientras Hyoe se preguntaba por qué, una de las cejas de Maak Yeongun se levantó. Cheon Ra-yeong, también confundido por esta reacción, preguntó: ¿por qué haces eso? Justo ahora, uno de mis vínculos fue cortado. ¿Se cortó un vínculo? Seguramente no. Parece que uno de mis sirvientes espirituales ha sido destruido. Capítulo 384. Capítulo 384. Cambio repentino. 1. En un campo de entrenamiento dentro de la corte interna de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Yeok Wiseon, el segundo discípulo de Son Yun, el rey de la espada brillante de los 5 reyes y un alto funcionario de la Sociedad del Cielo y la Tierra, tenía una expresión de incredulidad. Jaf. Jaf. Un hombre de unos 30 años con barba corta estaba exhalando respiraciones ásperas. Él era Uorran, el hermano mayor de Yeok Wiseon, el gran jefe del clan Yeowol, y uno de los 5 tigres, considerado el mejor experto de la generación más joven dentro de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Goteo. La sangre goteaba de la mano derecha de Uorran, que sostenía un sable. Imposible. El hermano mayor había perdido. Lo que parecía impensable se había convertido en realidad. Excelente. Un hombre de mediana edad cubierto de cicatrices abrió la boca. No era otro que Son Yun, el rey de la espada brillante. Son Yun también tenía una expresión bastante sorprendida, y con buena razón. El nuevo discípulo más joven había derrotado a su hermano mayor Uorran, desafiando las expectativas para el duelo. Ese nuevo discípulo no era otro que Maak Yucheon. He estado esforzándome mucho últimamente, pero hasta este punto. Maak Yucheon era quien había traído como una carta para restringir a ese tipo en lugar de Maak Yeongun del Valle de Sangre de Cadáveres.
Por supuesto, lo había elegido porque poseía un talento y un espíritu no menos que ese tipo, y esa elección no había sido incorrecta. Este tipo también era un genio cuyo talento aún no había florecido por completo. Nunca imaginó que podría derrotar incluso a Warren, a quien había designado como su sucesor, en solo unos meses. Interesante. Era realmente algo curioso. Pensar que ambos chicos de la mansión de la espada y Ian Maak que había traído como rehenes terminarían derrotando a sus discípulos. Si no fueran de la facción justa, querría designarlos como sucesores. Era lamentable, pero tendría que conformarse con tomarlos como discípulos. Crujido, crujido. El brazo derecho de Maak Yucheon, que se había hinchado de color negro, volvió a su estado original. Desde que pudo controlar algo la gran técnica de sangre revertida a través de sus enseñanzas, había mejorado rápidamente, y Son Yun se volvió curioso sobre cuáles podrían ser sus límites. Aprieta. Mientras el maestro miraba a Maak Yucheon con una expresión satisfecha, Warren se mordió el labio con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? Había estado poniendo aún más esfuerzo en cultivar sus artes marciales para vengarse de ese tipo, pero nunca pensó que terminaría perdiendo incluso contra el hermano menor de ese tipo. Esa expresión en el rostro de su maestro solo aparecía cuando estaba verdaderamente complacido. Ah, esto es lo peor. Sentía como si la familia Maak le hubiera quitado todo. El hermano de ese tipo había ganado el favor de su maestro, y ese tipo había robado el corazón de la mujer que amaba. Desde que dijo que establecería una jerarquía, la joven dama W. Soyeon había mantenido su distancia y no se reunía con los subordinados en privado. Ella había confiado en él antes de que ese tipo apareciera. Muele. Warren, que se había mordido el labio con tanta fuerza que le salía sangre, finalmente juntó sus manos en señal de respeto hacia su maestro, el rey de la espada brillante Son Yun, y salió del campo de entrenamiento con grandes zancadas. Son Yun lo observó irse con un leve suspiro. Aunque entendía los sentimientos de su discípulo derrotado, no tenía consuelo que ofrecer en sus enseñanzas. Para alguien que se convertiría en su sucesor, solo esperaba que superara esto por sí mismo. Y un rival cercano te hará crecer aún más. Ta 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 ta. Yeok Wiseon corrió apresuradamente para alcanzar a su hermano mayor Warren. Hermano mayor. A pesar de la llamada de Yeok Wiseon, Warren siguió caminando, pero tuvo que detenerse cuando Yeok Wiseon bloqueó su camino. Warren abrió la boca con una voz desagradable. ¿Qué estás haciendo? Hermano mayor, no importa cómo lo piense, esto no está bien. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría el maestro hacerte esto a menos que haya perdido la cabeza? Así que esto es lo que quería decir. Aunque Warren había perdido ante ese tipo hoy, Yeok Wiseon ya había perdido ante Maak Yucheon antes. Parecía haber estado reprimiendo sus quejas por orgullo desde entonces. Pero ahora que incluso él había perdido ante ese tipo, estaba usando esto como un pretexto para expresar sus quejas. Si eso es de lo que quieres hablar, hazte a un lado. Hermano mayor, un duelo es solo un duelo. Con esas palabras, Warren intentó pasar junto a Yeok Wiseon. Entonces Yeok Wiseon levantó la voz. ¿Eres algún tipo de santo para seguir aguantando cada vez, hermano mayor? ¿Qué? Estamos a punto de perder todo lo que tenemos ante esos malditos Maak y tú intentas aguantarlo. Esto no es paciencia, es necedad. Agárralo. Tan pronto como esas palabras terminaron, Warren le agarró el cuello. ¿Realmente quieres morir? ¿Por qué intentas desquitarte conmigo? No hay alguien más con quien realmente deberías estar enojado. ¿Qué? Me refiero a esos malditos Maak. Realmente estás siendo insufrible. No se trata de ser insufrible, si no nos ocupamos de ellos, nosotros, los hermanos mayores y menores, realmente lo perderemos todo. ¿Pretendes arrepentirte cuando llegue ese momento? Ante las palabras de Yeok Wiseon, las pupilas de Warren temblaron ligeramente. Lo había ignorado, pensando que era solo el estallido de un hermano menor inmaduro, pero él también era humano. Por supuesto, su descontento había alcanzado su límite. ¿Cómo podría no tener el impulso de derribar a los dos hermanos Maak en este momento? Pero, no. Su orgullo no se lo permitiría. Superar a alguien con habilidad es una cosa, pero usar tácticas deshonestas o conspirar es lo que hacen las personas inferiores. Y si hiciera eso, ¿realmente lo reconocerían su maestro o la joven dama W. Soyeon, a quien sirve como su señor? No lo harían. Más bien, estarían profundamente decepcionados. Por eso necesita usar este dense como alimento para volverse más fuerte. Solo puede lograr lo que quiere abrumando a los hermanos Maak con habilidad. Golpe. Warren soltó el cuello que estaba sosteniendo y empujó bruscamente a Yeok Wiseon, diciendo: deja de hablar tonterías y pon más esfuerzo en cultivar tus artes marciales. Hermano mayor, puedo escuchar tus quejas todo lo que quieras, pero renuncia a pensar en hacer algo más allá de eso, si no puedes hacerlo con tu propia fuerza. Todo es inútil, ese es todo el consejo que puedo darte. ¿Cómo? Me voy. Con esas palabras, Warren se fue sin siquiera pretender escuchar. Yeok Wiseon lo miró con ojos resentidos. Pensó que su hermano mayor entendería sus sentimientos ya que estaban en situaciones similares, pero ser empujado así lo hizo sentir increíblemente resentido. Van. Yeok Wiseon, enojado, pateó la pared y luego se fue a algún lugar. Alguien lo estaba observando desde atrás. Era Maak Yucheon. Hugh. Maak Yucheon sacudió la cabeza. Lo había seguido, pensando que Yeok Wiseon podría intentar algo al verlo seguir a su hermano mayor.
Pero afortunadamente, el orgullo del hermano mayor Warren era demasiado fuerte para caer en sus trucos. Si se hubiera aliado con Yeop Wiseon, habría sido bastante incómodo. Necesito volverme más fuerte, no puedo ser obstaculizado ahora. Su objetivo no eran estos dos hermanos mayores y menores. Aunque eran medio hermanos, él había creído que compartían la misma sangre, pero su objetivo era vengarse de Maak Yeong-gun, quien lo había apuñalado por la espalda, y restablecer la justicia. No pasará mucho tiempo, te derribaré con mis propias manos. Ta. Yeop Wiseon, que había estado usando su habilidad de ligereza para dirigirse a algún lugar durante un tiempo, se detuvo y observó su entorno. Luego se dirigió hacia lo que parecía un edificio de almacén con pocas personas alrededor. Una vez dentro, Yeop Wiseon. ¿Aplaudir? 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 Aplaudió en un patrón regular. Entonces, el oscuro almacén se iluminó y alguien se reveló. Esa persona era hermano Mo. Era Moyak, quien podría ser llamado el hombre de confianza de Nayul Diang, el primer discípulo del jefe de la Sociedad del Cielo y la Tierra. ¿Cómo estaba esperando a Yeop Wiseon en un lugar tan secreto? La razón pronto fue revelada. Moyak, sosteniendo una linterna, sonrió y preguntó. Entonces, ¿lograste convencer al hermano Wu? Ante esta pregunta, Yeop Wiseon sacudió la cabeza con un suspiro. Como si hubiera esperado esta respuesta, Moyak encogió los hombros. Desde el principio, había predicho que Yeop Wiseon fracasaría. Habiendo contactado a Warren varias veces antes para persuadirlo de que sirviera al primer discípulo Nayul Rayang, sabía bien cuán terco era. Había adivinado en parte que alguien con tanto orgullo nunca se uniría a ellos. Pero con la variable de Maak Yucheon, pensó que podría haber una posibilidad, pero incluso eso no parecía ser de mucha utilidad. Bueno, no importa. De todos modos, Warren era prescindible. Hermano Mo. Si me das un poco más de tiempo. Pate. Moyak le dio una palmadita en el hombro como si lo estuviera consolando y dijo. Está bien, puedes persuadir al hermano Wu poco a poco, lo más importante es que el primer discípulo tiene grandes expectativas de ti. ¿Es eso cierto? Por supuesto que sí. Las comisuras de la boca de Moyak se elevaron al ver la cara llena de expectativa de Yeop Wiseon. En verdad, Warren era una pieza problemática debido a su terquedad. Por otro lado, no había mejor pieza para usar que alguien desbordante de codicia y celos. Podías pintar cualquier cuadro que quisieras con una persona así. Ya entrada la noche. Alguien estaba vertiendo alcohol sobre una lápida. Era Houyon Yeop, el gran jefe del clan de la destrucción. Él era el hijo de Hou Tae-gan, el rey destructor de hachas, uno de los 5 reyes y el verdadero primer pico de la Sociedad de los 5 Picos liderada por Han Neunak, el segundo discípulo del jefe de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Por supuesto, este era el caso hace unos meses. Lo que había dentro de ese cuerpo ahora no era Houyon Yeop mismo, sino W.A. Mancheon, el segundo pico que se había convertido en un espíritu vengativo. Hugh, W.A. Mancheon, que había tomado el cuerpo de Houyon Yeop, dejó escapar un largo suspiro. Siempre se sentía inquieto cada vez que venía aquí. Esto se debía a que el nombre grabado en la lápida era W.A. Mancheon. Pensar que estaría mirando la tumba de mi propio cuerpo muerto con estos dos ojos que he anhelado toda mi vida. Galp. W.A. Mancheon bebió de la botella que había estado vertiendo sobre la lápida. Su deseo como persona ciega había sido ver. Pero ¿quién podría haber imaginado que terminaría viendo así? Debería estar satisfecho con vivir así, aunque haya perdido mi cuerpo. Siempre se sentía complicado cada vez que veía la lápida. Aún así, no tenía otra opción. Habiéndose convertido en el sirviente espiritual de Maak Yeong-gun y formado una conexión, tenía que seguir sus órdenes. Mientras bebía el alcohol restante, sucedió. Clink. W.A. Mancheon dejó la botella y echó la cabeza hacia atrás. Suisi. Una energía de hoja afilada pasó rozando su cabeza inclinada. Era energía de sable. W.A. Mancheon, quien había evitado la energía de la espada, apresuradamente utilizó su técnica de movimiento para crear distancia detrás de él. Sus ojos parpadearon mientras creaba distancia. El que había enviado la energía del sable hacia él no era otro que primer discípulo. Era el primer discípulo Nayul Rayang. Nayul Rayang sonrió y dijo. No importa cuánto extrañes a tu viejo camarada muerto, es peligroso vagar solo en tiempos como estos. A pesar de su rostro sonriente, sus palabras eran absolutamente brutales. La mirada de W.A. Mancheon se agudizó mientras miraba fijamente a Nayul Rayang. Tan audaz como siempre. Había estado preocupado internamente por sus movimientos recientes para establecer adecuadamente una estructura de sucesión, pero no esperaba que lo atacara tan abiertamente. Ante esto, W.A. Mancheon agarró el mango del hacha en su espalda y dijo. Si muero, tendrás que enfrentarte a la alianza de tus dos hermanos menores de frente. ¿Estás suficientemente preparado? Bueno, eso no es algo de lo que debas preocuparte. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando la figura de Nayul Diang se dispersó como humo. ¿No es esto lo suficientemente convincente? Pat. El primer discípulo Nayul Rayang puso su brazo alrededor del hombro de alguien mientras hablaba. Esa persona estaba mirando el cadáver del muerto Houyon Yeop, W.A. Mancheon con ojos desconcertados. No era otro que Yeop Wiseon, el segundo discípulo del rey de la hoja brillante Sonjun. Él realmente lo mató. Yeop Wiseon estaba internamente desconcertado. Justo esta noche en la cena,
él había estado de tan buen humor. Esto fue porque el primer discípulo Nayul Rayang había dicho que lo aceptaría en sus filas e incluso organizó una fiesta de bebidas. Pero ahora, por su mano, un subordinado del segundo discípulo Han Neungak había muerto. Esto por sí solo era un gran asunto, pero el problema era que detrás de Houyon Yeok no solo estaba el segundo discípulo, sino también su padre, el rey destructor de Hachas Hou Taegan. Matar al hijo de una de las 8 estrellas. Rey destructor de Hachas Hou Taegan. Él era una de las 8 estrellas, que podían ser llamados los más altos expertos en el actual mundo de las artes marciales. Nunca pensó que mataría al hijo de una persona así tan imprudentemente. Lo que era aún más desconcertante era por eso que me pidió que le mostrara mi técnica de sable. Nayul Rayang había matado a Houyon Yeok imitando parte de la técnica de sable que había mostrado. Para cualquier observador, parecería que fue hecho por alguien de su secta. Yeok Wiseon ahora se dio cuenta de su verdadero propósito. Es para romper la alianza entre el maestro y el rey destructor de Hachas, no, entre el discípulo Han Neunak y la joven dama Wai Soyeon. Aprieta. Fuerza entró en la mano de Yeok Wiseon. Se arrepintió, pensando o no, pero ya era demasiado tarde. Lo que había sucedido no podía deshacerse, y si intentaba revelar la verdad ahora, su vida sería prácticamente una condena a muerte. Suisi. Mientras estaba en este estado de confusión, el espíritu vengativo que había estado poseyendo el cuerpo muerto de Houyon Yeok se deslizó fuera. Este espíritu vengativo era Wai Mancheon. Wai Mancheon, obligado a salir debido a la muerte del cuerpo físico, chasqueó la lengua. Esto se debía a que entendía el propósito del primer discípulo Nayul Rayang. Ha hecho que parezca que el hijo del rey destructor de Hachas murió a manos de los discípulos del rey de la espada brillante, así que los dos reyes seguramente chocarán. Si eso sucede, el poder de la alianza se dispersará. Le había parecido extraño que estuviera usando técnicas de saber en lugar de técnicas de espada. Aunque había pensado que Nayul Rayang no era el tipo de persona que se quedaría de brazos cruzados, realmente era una persona formidable. Pero incluso él había fallado en predecir una cosa. Era su propia posesión. Si informaba a Go Chan, quien estaba poseyendo el cuerpo del segundo discípulo Han Neunak, podría revelar la verdad. Si eso sucedía, el primer discípulo Nayul Rayang tendría que enfrentar la ira de los dos reyes en su lugar. Todos sus planes cuidadosamente elaborados habrán sido en vano. Fue en ese mismo momento. Suisi. Algo cortó el cuerpo de Wai Mancheon. Entrando en pánico, giró la cabeza, y allí vio al primer discípulo Nayul Rayang, quien se había quitado el parche del ojo derecho. Un ojo con un tono dorado y una pupila tan pequeña como un punto. Exudaba la ferocidad de una bestia salvaje en lugar de un humano, y ese pequeño punto focal del ojo estaba dirigido hacia él. Él puede verme. Lo estaba percibiendo con precisión. Capítulo 385. Capítulo 385 Cambio repentino, 2. El espíritu vengativo Wai Mancheon no pudo ocultar su desconcierto al enfrentarse a los ojos dorados que lo miraban directamente. Entonces, el joven maestro Nayul Rayang levantó la esquina de su boca y dijo: bueno, esto es interesante, así que los espíritus vengativos realmente existen. ¿Cómo? Definitivamente era consciente de la presencia de Wai Mancheon. Wai Mancheon no sabía qué hacer. Necesitaba escapar de este lugar. Pero no podía moverse ya que el joven maestro Nayul Rayang había cortado su cuerpo espiritual por la mitad. Aunque no entendía por qué estaba sucediendo esto, tenía que huir rápidamente para alertar a otros sobre los planes de Nayul Rayang y su capacidad para ver cuerpos espirituales. Justo en ese momento, agárralo. La mano de Nayul Rayang se apoderó del cuello de Wai Mancheon. Los ojos de Wai Mancheon se abrieron de par en par, sorprendido. No solo podía Nayul Rayang verlo, sino que también podía agarrar un cuerpo espiritual como si fuera sólido. ¿Cómo era esto posible? Mientras Wai Mancheon se maravillaba de esto, Nayul Rayang levantó la comisura de su boca y dijo: ¿pero sabes qué? ¿Por qué el espíritu vengativo que salió del cuerpo de Houyon Yeok se parece a Wai Mancheon? Al escuchar estas palabras, Wai Mancheon se congeló de inmediato. Residencia del joven maestro Nayul Rayang. Nayul Rayang, que había regresado después de terminar sus asuntos, resopló y habló con alguien. Vienes y vas como si esta fuera tu propia casa ahora. Al oír sus palabras, alguien emergió de las sombras junto a un pilar en el patio. Era un enviado del Consejo de Ancianos, su rostro cubierto con un velo debido a horribles cicatrices de quemaduras. Incluso si es el Consejo de Ancianos, deberías mostrar algo de moderación, no hay lugar dentro de la ciudad que escape a los ojos del maestro. He sido lo más discreto posible, joven maestro. Nayul Rayang sacudió la cabeza ante las palabras del enviado. Aunque había esperado un apoyo activo del Consejo de Ancianos, su participación excesiva estaba resultando bastante problemática en un sentido diferente. Si estos miembros retirados seguían interfiriendo, estaban destinados a llamar la atención. Mientras no hubiera superado al líder de la sociedad en artes marciales, era necesario tener precaución. Justo en ese momento, el enviado del Consejo de Ancianos habló con repentina curiosidad. Por cierto, joven maestro, parece que tienes algo interesante en la mano. Nayul Rayang levantó una ceja ante este comentario. Era comprensible, dado que actualmente sostenía un espíritu vengativo en su mano, con sus extremidades cortadas y retorciéndose de agonía. ¿Puedes ver esto?
La confusión de Nayul Rayang era fácil de entender. El enviado del Consejo de Ancianos era ciego, habiendo perdido ambos ojos por quemaduras. Aunque los sentidos aumentados podrían atribuirse a la pérdida de la vista, este era un asunto completamente diferente. El enviado se acercó y dijo: «¿Ya has olvidado quién te trajo esos ojos, joven maestro? Estás diciendo que puedo ver esto gracias a estos ojos». «Por supuesto. Esos ojos son de un espíritu maligno de nivel bestia espiritual, completamente diferentes en calibre de los ojos que tenías antes. Por eso puedes incluso ver espíritus vengativos. Eso puede explicarme a mí, pero ¿cómo puedes verlo tú? Solo estás fingiendo ser ciego. ¿Cómo podría ser eso? Realmente no puedo ver con mis ojos, sin embargo, he alcanzado la iluminación espiritual, así que puedo percibir tales cosas». Nayul Rayang se rió de estas palabras. Realmente era un tipo desagradable. A pesar de que las artes marciales de Nayul Rayang habían progresado rápidamente desde que obtuvo estos ojos demoníacos tras su reclusión, aún no podía ver claramente los límites de su poder. ¿Podría este mero enviado del Consejo de Ancianos realmente ser un rival para él? A medida que sus dudas crecían, había intentado investigar el trasfondo del enviado varias veces, pero cada vez el hombre desaparecía como un fantasma, sin dejar rastro que seguir. Por ahora, piensa que me estás manejando como a un títere en tus manos. No era alguien con quien se pudiera jugar tan fácilmente. No eran ellos quienes lo usaban, sino al revés. Una vez que lograra sus objetivos y su utilidad disminuyera, les mostraría el verdadero significado de ser desechados como zapatos gastados. Pero no ahora. Yul Myong, ¿verdad? Si has alcanzado la iluminación espiritual o no, no es asunto mío, lárgate. Ya me estás despidiendo. Un invitado del pabellón de asesinato primal llegará pronto. ¿Pabellón de asesinato primal? Vaya, qué coincidencia. ¿Qué? Por casualidad, estaba esperando para informarte sobre algo, y dado que estás buscando el pabellón de asesinato primal, este es un momento perfecto. ¿Qué quieres decir? No necesitarás esperar al invitado del pabellón de asesinato primal, por favor, sígueme. La oficina del líder de la sucursal principal del pabellón de asesinato primal. A medida que Nayul Rayang entraba con las manos detrás de la espalda, sus ojos se fijaron en algo extraño. Allí, Seokei, el líder del pabellón de asesinato primal, era visible, su piel pálida y su apariencia grotesca. Con humo negro emanando de su boca, el rostro de Seokei estaba contorsionado en agonía, anhelando algo, pero sus brazos y piernas estaban atados, impidiéndole moverse. Nayul Rayang le preguntó a Yul Myong, el enviado del Consejo de Ancianos: «¿Qué le pasa? Ha sido envenenado. ¿Por qué no mirís con esos ojos tuyos, joven maestro? Mirar con mis ojos». Confundido, Nayul Rayang bajó la tapa axilar que cubría su ojo derecho. Al hacerlo y mirar a Seokei con su pequeña pupila dorada, Nayul Rayang frunció el ceño. Esto se debía a que no podía sentir ni un rastro de fuerza vital de Seokei. No era diferente de un cadáver. Esto es... ¿Qué es esto? Es un espíritu de cadáver viviente. Que, usando el arte secreto prohibido de la técnica de invocación de espíritus de 6 personas, el líder del pabellón Seokei se ha convertido en un espíritu cadáver viviente. ¿Un espíritu de cadáver? Sí. Nayul Rayang preguntó, incapaz de comprender. Escuché que este hombre era un adivino altamente capacitado reclutado personalmente por el maestro. Quiero decir, el líder de la sociedad. ¿Cómo terminó así? Esta era la ciudad interior de la sociedad del cielo y la tierra. ¿Cómo pudo suceder algo así en un lugar tan protegido de amenazas externas? Mientras Nayul Rayang se preguntaba, el enviado Yul Myong respondió: «Parece que otro adivino estuvo involucrado». ¿Otro adivino? Sí, normalmente alguien del calibre de la líder del pabellón Seokei, siendo un adivino de alto nivel, no sería fácilmente superado. Pero si el oponente es aún más poderoso, la situación cambia. ¿Estás diciendo que un adivino aún más fuerte estuvo involucrado? Sí. ¿Has descubierto quién fue? Tenemos una sospecha. ¿Quién podría ser? El líder de la rama del pabellón inmortal armonioso. El líder de la rama del pabellón inmortal armonioso. Así como los artistas marciales tienen una jerarquía de destreza marcial, los Odivinous tienen su propio sistema de clasificación. Aquellos que han alcanzado la cima son llamados Odivinous de nivel divino. Los títulos otorgados a los Odivinous se dividen en transmitir, profundo, técnica, luna, sol y divino. Entre estos, el más alto se refiere como adivino de nivel divino. Entonces este líder de la rama del pabellón inmortal armonioso es un adivino de nivel divino. Sí, bastante renombrado también, y bastante problemático debido a su técnica única. ¿Técnica única? ¿Te refieres a lo que se le hizo al líder del pabellón Seokei? No, esta es una técnica prohibida con una utilidad bastante baja que cualquiera podría aprender si practicara, aunque está prohibida. Entonces, ¿a qué te refieres? Una técnica que pliega el espacio. Plegar el espacio. El joven maestro Nayul Rayang mostró interés en esto. No significa plegar el espacio poder moverse libremente a cualquier ubicación. En algunos aspectos, era una técnica conveniente pero potencialmente muy peligrosa dependiendo de cómo se use. Sí, puedes pensar en ello como un tipo de compresión del espacio. Es una técnica única que solo ellos pueden usar, habiendo dominado artes místicas cercanas a técnicas inmortales. Solo ellos pueden hacerlo. Sí, creo que incluso dentro del pabellón de los inmortales armoniosos, solo ellos son capaces de hacerlo. Ante esta respuesta, Nayul Rayang levantó una ceja mientras miraba a Yul Myong y dijo:
Para ser un enviado del Consejo de Ancianos, parece que sabes bastante sobre artes ocultas, incluyendo traerme estos ojos. Jijiji, solo estoy interesado en varias cosas extrañas. ¿Realmente se puede llamar simple interés a esto? Simplemente estoy tratando de ayudar con la gran obra que vas a realizar, joven maestro, por favor, no seas tan cauteloso. Nayul Rayang se rió de estas palabras. Cuanto más aprendía sobre este hombre, más aumentaba su desconfianza. Pero surgió una pregunta. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que el pabellón inmortal armonioso está detrás de esto? Ante esta pregunta, Yun Myung inclinó la cabeza y respondió. Lamentablemente, estuve a punto de capturar a la mujer que controla al líder del pabellón Inseokei. Fue un descuido de mi parte. Mujer. Sí, una chica bastante audaz. Aunque no podía ver su apariencia debido a su pérdida de visión, recordaba su voz y el aroma de su cuerpo. No pudo atraparla porque ella escapó abriendo espacio, pero hasta donde él sabía, incluso esa técnica tenía debilidades. Probablemente no pudo haber ido muy lejos. Juzgando que todavía estaba dentro de la ciudad, hizo que las áreas circundantes fueran bloqueadas. La atraparemos pronto, así que no te preocupes, pero antes de eso, creo que podemos enseñarle una lección a esa audaz mocosa. ¿Qué quieres decir? Ese espíritu vengativo que capturaste, joven maestro. Puedo pedirlo prestado por un momento. Aún no he extraído la información exacta sobre quién está detrás de esto. Nayul Rayang había estado planeando buscar ayuda del pabellón de matanza primordial, un grupo de divinos, porque no importaba cuánto lastimara el cuerpo del espíritu, este mantenía la boca cerrada. Los espíritus vengativos son diferentes de los humanos, no puedes extraer información simplemente infligiendo dolor al cuerpo del espíritu. ¿Estás diciendo que hay otra manera? Sí, a través de este método, incluso podemos rastrear quién está detrás del espíritu vengativo. ¿Oh? Es así, me lo confiarás. Ante esto, Nayul Rayang entregó el espíritu vengativo de W a Ma Encheon, a quien había estado sosteniendo por la nuca. Al igual que Nayul Rayang, Yun Myung también podía agarrar directamente el espíritu vengativo con su mano. Sosteniendo el espíritu vengativo, Yun Myung inmediatamente formó un simple sello con su mano izquierda. TCHK. Lim. Diong. Yi. Pronto, un denso humo comenzó a filtrarse de la palma de Yun Myung. Gis 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 gis. Era un suceso extraño, ya que no había fuego encendido. A medida que el humo se espesaba, las comisuras de la boca de Yun Myung se curvaban en una sonrisa siniestra. Cuando Nayul Rayang miró confundido. Como pensé, definitivamente es un sirviente espiritual. ¿Sirviente espiritual? Sí, es un tipo de técnica donde uno crea forzosamente un subordinado al formar una conexión espiritual, sin embargo, es bastante inesperado. Inesperado. Sí, para alguien del nivel divino como el líder del pabellón inmortal armonioso o sus discípulos, debería ser bastante fácil controlar a un espíritu vengativo de nivel inferior como un sirviente espiritual. Pero esto parece poco característico para alguien que practica artes místicas, ¿no crees? ¿De qué hablas? Nayul Rayang preguntó, claramente sin entender. Yun Myung sacudió la cabeza y respondió, no importa, en cualquier caso, deben pagar el precio por interferir. ¿A qué te refieres? Como mencioné anteriormente, los sirvientes espirituales tienen una conexión espiritual, esta conexión es esencialmente un vínculo entre almas. Vinculando almas. Sí, por lo tanto, si cortamos esta conexión por la fuerza, el sirviente espiritual será aniquilado, y su maestro recibirá un fuerte impacto espiritual. ¿Oh? Es así. Al agregar un poco más a este proceso, deberíamos poder localizar rápidamente dónde está esa audaz mujer. Suena bastante seguro. Jijiji, no es particularmente difícil. Los ojos de Nayul Rayang se entrecerraron ante esta respuesta. Sabía que este hombre era extraordinario, pero ver su destreza en tales artes oscuras lo hizo aún más curioso sobre su verdadera identidad. Justo en ese momento, Yun Myung formó un sello con su mano izquierda y acarició la cabeza del espíritu vengativo con su mano derecha. Entonces, de repente, ¿qué es esto? El ojo derecho de Nayul Rayang vio algo como un hilo rojo. Pero en el momento en que tocó la mano de Yun Myung, crack. Con una chispa brillante, el hilo rojo fue cortado. Junto con esto, Yun Myung agarró el hilo rojo cortado y formó el sello de la mente inamovible con ambas manos, comenzando a recitar algo que sonaba como un encantamiento. Esencia del cielo, esencia de la tierra, esencia del sol y la luna, esencia combinada del cielo y la tierra, luz combinada del sol y la luna, forma combinada de espíritu y fantasma, 20 combinados con mi corazón combinado con este corazón, corazón del cielo, 10.000 corazones, 10.000 corazones, todos combinados con mi corazón, Señor Supremo Anciano, urgente como lo ordena la ley. El método que estaba recitando era un tipo de método de armonía de invocación, que generalmente requiere un talismán, pero él estaba formando la técnica usando solo el encantamiento. Era un nivel de habilidad que asombraría a otros divinos si lo vieran. Sin embargo, crack 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 crack. De repente, Yun Myung, que tenía las manos juntas, tambaleó hacia atrás. Entonces, escupió un bacado de sangre negra como una fuente. Al ver esto, Nayul Rayang frunció el ceño y preguntó, ¿qué estás haciendo? Preguntándose si esto también era parte de la técnica. Muele. Yun Myung apretó los dientes y habló con una voz algo enojada. La técnica fue desviada. ¿Qué? Crujido. Uf. Ma Yeong-un estiró ligeramente su cuerpo y soltó un largo suspiro.
No sabía quién era, pero alguien había intentado rastrearlo mientras cortaba la conexión espiritual. Sin embargo, Maak Yeong-un, que había alcanzado el reino de la vida y la muerte y había adquirido una sensibilidad extremadamente aguda a todas las energías, había revertido y repelido el intento. Junto con eso, vio un rostro aterrador lleno de cicatrices de quemaduras, y Nayul Rayang también pudo ver el rostro de ese hombre a su lado. Maak Yeong-un miró a sus subordinados a su alrededor y habló. Parece que es hora de que regresemos. Capítulo 386. Capítulo 386. Cambio repentino. 3. Había una mujer seductora vestida con ropa provocativa que revelaba su escote, masajeando las piernas de alguien. Su nombre era Chae-rin. Era la heredera de las sectas de asesinos voladores y estaba destinada a heredar el título de invitada de Yaama Asesino Volador, uno de los 4 grandes asesinos de la era actual. ¿Por qué alguien como ella estaba en esta situación? Maldita sea. A Chae-rin había maldecido en su interior docenas, no, cientos de veces. Si solo hubiera elegido un objetivo final diferente para sus 100 días, 100 muertes, ya habría ascendido para convertirse en la líder de la secta. Sin embargo, había fallado en los 100 días, 100 muertes. Además, sus recuerdos estaban incompletos desde que visitó la mansión de la espada Yan Mac. Aún no podía entender por qué estaba aquí en la sociedad del cielo y la tierra. ¿Puedo escapar de aquí? Honestamente, no había esperanza. A pesar de que era la heredera destinada a heredar el título de uno de los 4 grandes asesinos, esta era la sociedad del cielo y la tierra, uno de los 3 grandes poderes que dividen el actual mundo de las artes marciales. Y la persona cuyas piernas estaba masajeando era un discípulo del líder de la sociedad que gobernaba esta enorme organización. Debería estar satisfecha solo por haber prolongado mi vida. Para alguien tan temperamental y orgullosa como ella. Esta era una situación completamente inaceptable. Si este maldito bastardo no fuera un discípulo del líder de la sociedad del cielo y la tierra, habría intentado escapar por cualquier medio, ya fuera a través de envenenamiento o asesinato. Sin embargo, no puedes masajear correctamente. Y sí, señor. Honestamente, ella estaba aterrorizada. Había intentado escapar y rebelarse varias veces, solo para que los kyushous de su cara casi se hundieran por las bofetadas que recibió de este hombre. Después de repetir esto unas cuantas veces, se asustó tanto que se estremecía de forma reflexiva solo al verlo levantar la mano. Al verla volverse tan dócil, Go-chan, quien había poseído el cuerpo de Han Neunak, el segundo joven maestro de la sociedad del cielo y la tierra, se rió entre dientes. Era verdaderamente un espectáculo para contemplar. Cuando la vio de nuevo en la mansión de la espada Yan Mac después de su retiro, pensó que todo había salido mal. Pero ahora, las tornas se habían vuelto por completo. El heredero destinado a heredar el título de uno de los 4 grandes asesinos del mundo ahora se había reducido a masajear las piernas de un asesino retirado de las sectas de matanza voladora mientras observaba constantemente su estado de ánimo. Jijiji, las fortunas de la guerra son realmente impredecibles. Los caminos del mundo eran verdaderamente impredecibles. Había valido la pena soportar todo tipo de dificultades mientras poseía el cuerpo de esa mujer, gracias a su maestro, Maak Yeong-un. Justo cuando se sentía satisfecho controlándola, de repente, en ese momento, el espacio onduló y se abrió una puerta hecha de humo. Alguien entró apresuradamente. Era una chica de aspecto lindo con cabello corto, vestida como una adivina. Go-chan la reconoció de inmediato. Io Usurin. Io Usurin. Era una adivina enviada bajo las órdenes de su maestro, el líder del pabellón inmortal armonioso. Había formado un contrato con Maak Yeong-un y estaba controlando a In-seo-kei, el líder del pabellón de matanza primordial que se había convertido en un espíritu de cadáver viviente a través de la técnica de invocación de espíritus de 6 personas, gestionando el pabellón de matanza primordial. ¿Por qué había aparecido de repente aquí usando su técnica? ¿Tú estás herido? Go-chan saltó sorprendido y preguntó. A juzgar por su rostro pálido y la sangre que se extendía por su hombro y abdomen, parecía estar herida. Entonces ella instó. Retrocede. ¿Qué? Junto con esto, Io Usurin giró rápidamente en un círculo con su mano sosteniendo un amuleto protector. La puerta hecha de humo se cerró rápidamente y desapareció. Cuando desapareció por completo, exhaló bruscamente y se desplomó en el suelo. Ja. No, ¿qué demonios pasó para que estuvieras en este estado? Estamos en grandes problemas. ¿Grandes problemas? ¿Qué quieres decir? Descubrieron que el líder del pabellón de asesinato primal se ha convertido en un espíritu de cadáver viviente. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Más importante aún, ¿quién lo descubrió? No se decía que a menos que fuera un adivino lo suficientemente hábil como para ser llamado un adivino de alto nivel o algo así, no se podría descubrir. A medida que se preguntaba, Io Usurin respondió con voz seria. No lo sé, era un monstruo increíble que podía romper mi técnica con solo poder espiritual en un instante. No estoy seguro exactamente, pero estás diciendo que son formidables. No es solo formidable, tal vez, podrían ser un adivino de nivel divino o estar cerca de ese nivel, como podría haber un adivino así aquí. Go-chan rápidamente apoyó a Io Usurin mientras ella estaba a punto de colapsar. Ella le preguntó. Joven maestro Maak. ¿Dónde está el joven maestro Maak? Aún no ha regresado. Go-chan sacudió la cabeza mientras respondía. Tampoco sabía exactamente dónde estaba Maak Yeong-un o cuándo volvería.
Cheon Rayeong le había informado sobre el propósito de su repentina partida, pero eso era todo. No hay forma de encontrar al joven maestro. ¿Cómo podríamos encontrar a alguien que ha ido hasta Kaifang? Por supuesto, siendo un sirviente espiritual con una conexión espiritual, podría encontrar a Ma Yeong-un si realmente lo intentara, pero la distancia era demasiado grande ahora para localizar un lugar exacto. Sin embargo, una cosa era cierta: el hecho de que él, como sirviente espiritual, estuviera bien significaba que Ma Yeong-un también estaba ileso. ¿O no? Esto es terrible. Alguien con ese nivel de habilidad en las artes místicas seguramente intentará rastrearnos en reversa. Ante su preocupación, Go-chan preguntó: ¿en reversa? ¿Estás diciendo que mi maestro podría estar en peligro? Ante la pregunta de Go-chan, Liu Surin respondió con una voz significativa: si el oponente es realmente un adivino que ha alcanzado el nivel divino, no solo el joven maestro Maat, sino todos nosotros podríamos estar en peligro. 2 semanas después. Durante este tiempo, el interior de la Sociedad del Cielo y la Tierra estaba enfrentando un periodo de cambios rápidos. El incidente más grande fue el rumor que se difundió sobre el líder de la sociedad, quien había estado postrado en la cama durante 3 días, en tan mal estado que incluso había perdido el conocimiento. Normalmente, si hubiera señales de que tales rumores se estaban propagando, el escuadrón directo del líder de la sociedad y la unidad de inteligencia se moverían rápidamente para cortarlos de antemano. Pero esta vez fue diferente. Demasiadas personas habían sido testigos de médicos entrando y saliendo con frecuencia del sanctum interno donde residía el líder de la sociedad. El líder de la sociedad era alguien que ni siquiera permitía la entrada de médicos cuando estaba postrado en la cama. Para que los doctores estén entrando y saliendo así, la condición del líder de la sociedad debe haber empeorado al máximo. Este rumor se propagó rápidamente por toda la organización, causando que la atmósfera interna se volviera cada vez más inestable. Incluso aquellos que hasta ahora habían mantenido una firme neutralidad comenzaban a moverse. En una situación donde no se había determinado claramente un sucesor, tales movimientos internos podrían haber sido una progresión natural. En medio de esta situación, hubo otro incidente que causó un alboroto dentro de la organización, tanto abiertamente como en secreto, similar a la enfermedad del líder de la sociedad. Fue la furia del rey destructor de hachas, Hou Taegan. Esto se debió a que su hijo, Hou Yeop, el gran comandante de la unidad indestructible y conocido como el asesino de las 5 hachas de acero, había sido asesinado. El hijo del rey destructor de hachas, uno de los 5 reyes que podrían considerarse los funcionarios de más alto rango de la organización y uno de las 8 estrellas consideradas los maestros supremos del actual mundo marcial, había sido asesinado. Naturalmente, la organización fue sumida en el caos. Pero aquí, surgió otro problema. El principal sospechoso en este ya importante incidente no era otro que Wu Ran, el discípulo principal del rey de la espada brillante Son Yun. La causa de la muerte dejada en el cuerpo de Hou Yeop fueron trasas de la esgrima del reino trascendente. Y esas trasas de espada no eran otras que la esgrima del sol brillante, la habilidad única del rey de la espada brillante Son Yun. Al confirmar esto, el rey destructor de hachas Hou Taegan, sin dudar un momento, señaló a Wu Ran, el discípulo del rey de la espada brillante Son Yun, como el culpable. No era el propio rey de la espada brillante. Si hubiera sido él, habría cortado a este niño en 3 movimientos. Entonces, el único que podría haber matado a este niño es ese tipo. Creía que era Wu Ran, uno de los 5 tigres. No era alguien como Yeop Wiseon. Su nivel de artes marciales no era suficiente para matar al hijo de Hou Taegan. Convencido de que Wu Ran era el culpable, el rey destructor de hachas Hou Taegan fue inmediatamente a buscar al rey de la espada brillante Son Yun para matar a Wu Ran, lo que llevó a un feroz enfrentamiento entre los dos. Si Han Neunak y Wai Soyeon, los 2 discípulos del líder de la sociedad, no hubieran intervenido, el rey destructor de hachas Hou Taegan lo habría llevado hasta el final. Por favor, créeme, soy realmente inocente. Por supuesto, también ayudó que Wu Ran, quien había sido acusado como el culpable, se presentara para explicarse. Hou Taegan, quien había venido sin pensar a matarlo por rabia, recuperó su compostura y también encontró sospechosa la muerte de su hijo Hou Yeop. Ciertamente. Esas marcas de espada eran indudablemente del arte de la espada del sol brillante, pero Wu Ran claramente no tenía motivo ni razón para matarlo. Podría haber sido comprensible antes de que el segundo hijo Han Neunak y la más joven Wai Soyeon formaran una alianza, pero no ahora. Además, esto es claramente intencional. Dejar las marcas de espada en sí estaba lleno de mala intención. Dado que ocurrió dentro de la organización, debería haberse ocultado para que la identidad del culpable no pudiera ser conocida. Debido a esto, el rey destructor de hachas Hou Taegan se retiró pacíficamente. O más precisamente, como compensación, tomaré tu dedo índice derecho. Al final, cortó y se llevó uno de los dedos de Wu Ran. Aunque el rey de la hoja brillante, Son Yun, se enfureció e intentó detener esto, ni siquiera él pudo hacer nada cuando el rey destructor de hachas, Hou Taegan, uno de las 8 estrellas, estaba decidido. O más bien, dado que Wu Ran se cortó el dedo él mismo. La pelea no tuvo más remedio que cesar. Sin embargo, esto hizo que el rey destructor de hachas, Hou Taegan, y el rey de la hoja brillante, Son Yun, se dieran la espalda por completo, y las repercusiones eventualmente llevaron a la disolución de la alianza entre Han Neunak y Wai Soyeon. Heio Kei Rayeon, la primera hija de Heiae, el maestro del Valle de la Roca Solar,
¿quién podría considerarse un asociado cercano de W.I. Soyeon? Le habló con un tono algo decepcionado. La decepción está bien, pero señora, ¿era realmente necesario cortar el dedo índice derecho de Wu, quiero decir, del gran comandante Wu? Para un espadachín, el dedo índice es. Deberíamos estar satisfechos con esto, ok Rayeon. Pero, originalmente, al menos debería haberse cortado un brazo, pero el rey destructor de hachas contuvo su ira y llegó a un compromiso. ¿Contuvo su ira? Sí, si hubiera ido de acuerdo con las intenciones del enemigo, al menos eso debería haberse hecho, de esa manera. El que orquestó esta situación sería engañado, ¿verdad? Exactamente, pero el rey destructor de hachas tampoco quería caer en la trampa del enemigo, y consideró que era excesivo cortar el brazo del comandante Wu cuando él no era el verdadero culpable, así que lo terminó en este nivel. Ya veo. Heiyok Rayeon suspiró. Aunque lo entendía, como alguien que admiraba a Warren, era simplemente desgarrador. Estaban actuando como si rompieran la alianza y cortaran el dedo del hermano Wu para hacer que el enemigo se rebelara. ¿Crees que el culpable actuará de acuerdo a nuestras intenciones? No estoy seguro, como dije antes. A menos que hubiéramos mostrado al rey espada brillante y al rey destructor de hachas luchando ferozmente hasta el punto en que alguien resultara herido después de cortar al menos un brazo, no tengo confianza en que el hermano mayor se deje engañar por esto. La persona que todos consideraban el verdadero culpable era la facción del joven maestro Nayul Rayang. Él era el único que obtendría el mayor beneficio de la pelea entre el rey destructor de hachas y el rey espada brillante. Por eso lo habían resuelto a través del diálogo, pero cortaron el dedo de Warren y rompieron oficialmente la alianza por cuestiones de apariencia. El joven maestro Nayul Rayang seguramente se acercará al rey destructor de hachas, ¿verdad? Probablemente sí. Era el rey destructor de hachas Hou Taigan quien se encontraba en la posición de tener que conformarse con solo un dedo a pesar de haber perdido a su hijo y no poder vengarlo incluso en su ira. Naturalmente, Nayul Rayang tenía que acercarse a él. Eso facilitaría traerlo a su propia facción. Si el joven maestro se acercaba de esta manera, el rey destructor de hachas Hou Taigan planeaba unirse a su facción e implementar una estrategia de sufrir una herida superficial. Sin embargo, la enfermedad empeorando del maestro es una variable. Después de que los rumores repentinos sobre la condición crítica del maestro se propagaron, los movimientos activos del joven maestro habían cesado. Durante casi 3 días, además. No era propio del joven maestro. Habían anticipado que alguien tan astuto como él podría notar su plan, pero su silencio los estaba poniendo nerviosos. Si el maestro realmente falleciera en un momento como este, la situación se volvería incontrolable. W.I. Soyeon dejó escapar un profundo suspiro. Era frustrante. ¿Qué habría hecho él si estuviera aquí? Si él estuviera aquí en un momento como este, habría sido reconfortante y tranquilizador sin importar lo que sucediera, pero ahora solo era amargo. ¿Dónde demonios se había desaparecido? Según lo que había escuchado del país líder de la sociedad antes, parecía que estaba ausente por una misión confidencial, pero estaba tardando demasiado. ¿Qué tipo de misión podría estar realizando? Le preocupaba que pudiera haber salido de la organización y que algo le hubiera sucedido. Yeongun, justo cuando ella anhelaba interiormente a Maak Yeongun, alguien golpeó urgentemente la puerta. Tam tam. Mi señora, era la voz de Yang Il, el pequeño líder de la rama del grupo Espada Transitoria. Al escuchar su voz urgente, W.I. Soyeon frunció el ceño con ansiedad y dijo: entra. Ante esto, Yang Il abrió la puerta y entró, recuperando el aliento después de haber corrido aquí. No obstante, para alguien que había llegado con tanta prisa, su expresión no era tan mala. Mientras se preguntaba sobre esto, Yang Il dijo: mi señora, Maak Yeong. Quiero decir, el joven maestro Maak ha aparecido. Ella, que había estado sentada elegantemente sosteniendo una taza de té, olvidó su compostura y saltó inconscientemente a sus pies. Capítulo 387. Capítulo 387. Regreso. 1. En la oficina del Baís líder de la sociedad en la sede principal del santuario interno de la Sociedad del Cielo y la Tierra. El Baís líder de la sociedad, Monseo Cheon, miraba intensamente a alguien durante mucho tiempo con una expresión temible. Era Mon Muyak, su hijo y el sublíder del escuadrón directo del líder de la sociedad, quien también comandaba el departamento de inteligencia. La mirada en los ojos del Baís líder de la sociedad, Monseo Cheon, al observar a Mon Muyak era peculiar. Esto se debía a que inicialmente lo había llamado para reprenderlo por enojo, pero al enfrentarlo, la atmósfera había cambiado y recuperó su compostura. Este chico. Él había cambiado. Originalmente, siempre mostraba un atisbo de miedo al enfrentar a su padre. Pero ahora, miraba directamente a sus ojos sin el más mínimo temblor. Más que desafío, era una clara confianza. Podría ser que su destreza marcial había aumentado. Antes de irse, podía evaluar su nivel hasta cierto punto a través de su sentido del chi. Pero ahora, no podía determinar su nivel con precisión. Para poder ocultar el chi de un oponente, uno debe ser al menos igual o superior a él. Eso no puede ser. Él había esperado que esta misión, siendo confidencial y extremadamente difícil, le proporcionara una gran experiencia y llevara a algún crecimiento. Pero parece haber superado con creces esas expectativas. Podría ser que este niño ha alcanzado un nivel casi igual al suyo o incluso acercándose a la pared. Si ese fuera el caso, debería estar feliz ya que este era su hijo quien se convertiría en el sucesor, pero la situación actual no permitía una alegría desenfrenada.
Después de mirar a su hijo durante un largo rato, el Baís líder de la sociedad, Monsieur Cheon, finalmente habló en voz baja. Necesito escuchar 3 explicaciones de tu parte. Por favor, pregunte. El que respondió fue su hijo, Mon Muyak, el sublíder del escuadrón directo del líder de la sociedad y comandante del departamento de inteligencia. Se encontraba frente a su padre, el Baís líder de la sociedad, Mon Cheon, justo después de regresar a la organización. Aunque no mantener contacto periódico durante tu regreso se debió a una persecución continua, deberías haber sabido que esta era una misión confidencial porque entraste por la puerta principal en lugar de por el pasaje secreto. Su misión era, como se indicó, confidencial. Sin embargo, habían actuado de una manera que desafiaba las expectativas. Debido a esto, para ahora, varias sectas podrían haber descubierto la existencia de la sacerdotisa del fuego sagrado. Aunque habían ocultado su identidad en una careta, no podían estar tranquilos. Tenía curiosidad sobre la intención detrás de tal acción. Habla. Seré franco, señor. Franco. Sí. ¿Qué demonios estás diciendo? Era para mostrar que habíamos regresado. ¿Qué? Ante estas palabras de su hijo Mon Muyak, el Baís líder de la sociedad Monsieur Cheon levantó una ceja. Por un momento, se quedó atónito. ¿Este niño está hablando en serio? Con esta respuesta sola, este niño ya había desobedecido las órdenes del líder de la sociedad y las suyas. Esperaba que hubiera alguna razón especial, como interferencia cerca de la organización, pero salió la peor respuesta posible. Has olvidado lo que significa una misión confidencial. Lo sé, pero si no hubiéramos hecho esto, habrías intentado matar al joven maestro Maak Yeong-un a su regreso de completar la misión, padre. Tú. La voz de Monsieur Cheon se elevó. Esto estaba relacionado con su segunda pregunta. Su orden había sido matar a Maak Yeong-un si él hacía algún contacto con las sectas justas o mostraba el más mínimo comportamiento sospechoso. Todos los involucrados en la misión confidencial estaban preparados para sacrificar a Maak Yeong-un si era necesario. Él era esencialmente un peón desechable. Por lo tanto, al Baís líder de la sociedad, Monsieur Cheon, no le agradó que el hombre que esperaba que se hubiera ocupado antes de regresar hubiera vuelto sano y salvo. Y, ahora, acabas de llamar a ese tipo joven maestro Maak Yeong-un. Sí, tú. No me digas que tú y él. No me digas, Smaak Yeong-un tuvo éxito en su misión, así que a partir de ese momento, es el cuarto discípulo del líder de la sociedad, naturalmente, debería ser llamado joven maestro, no. Ante la respuesta de su hijo, Monsieur Cheon se quedó sin palabras, incrédulo. ¿Puede ser que este niño realmente crea que el líder de la sociedad aceptará a ese Maak Yeong-un como discípulo? Ni él entendía por qué el líder de la sociedad había mostrado tal capricho, pero el líder no estaba en condiciones de aceptar discípulos en este momento. Así que lo llamaste joven maestro y desobedeciste la orden de la organización por eso. No te lo dije. Estás tratando de afirmar que desobedeciste órdenes por miedo a ser descartado como una herramienta usada. No es una afirmación, es un hecho. Me estás decepcionando por primera vez, padre. Solo hice lo que tenía que hacer. Van. Tan pronto como esas palabras terminaron, Monsieur Cheon golpeó la mesa redonda frente a él. Mientras la mesa se rompía y colapsaba débilmente, Monsieur Cheon habló con voz enojada. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? La última pregunta parece insignificante ahora, así que la reemplazaré con una orden. Una orden. Trae a Maak Yeong-un. No. Esa persona no es necesaria en este momento. De todos modos, ese tipo tendría muchos enemigos incluso si lo dejaban solo, así que no importaba. Olvídate de Maak Yeong-un por ahora, trae a la sacerdotisa del fuego sagrado aquí de inmediato. La prioridad era apagar el fuego inmediato. Cuando ordenó que trajeran a la sacerdotisa del fuego sagrado, no solo no utilizaron el pasaje secreto, sino que aparecieron audazmente por la puerta principal, e incluso tomaron una carroza hacia el clan Sombra. Esto era claramente desobedecer órdenes. Sin embargo, dado que era una orden secreta y la situación era desfavorable, no podía movilizar abiertamente al escuadrón directo del líder de la sociedad, así que no tuvo más remedio que dar esta orden a Mon Muyak. Pero, no puedo hacer eso. Lo que salió de la boca de Mon Muyak fue una clara negativa. Ante esto, el muy enojado Baís líder de la sociedad, Monsieur Cheon, se levantó abruptamente y alzó la voz. ¿Realmente vas a desobedecer la orden? Desobedecer la orden era simplemente una cuestión del método de regreso. Más importante aún, el joven maestro solicita que el líder de la sociedad cumpla su promesa y le conceda una audiencia privada. ¿Qué? ¿Cumplir la promesa y conceder una audiencia privada? Acaba de transmitir los deseos de Maak Yeong-un a él, su superior directo y padre. Estos jóvenes realmente estaban cruzando la línea. Ante esto, la mano de Monsieur Cheon se movió. Pat. La mesa ya estaba rota, y como él estaba de pie y a solo un paso y medio de distancia, estaba al alcance inmediato. Mientras intentaba someterlo de inmediato con la técnica de la palma de seda dorada. Papá. No solo Mon Muyak bloqueó ligeramente su técnica, sino que también empujó al Baís líder de la sociedad, Monsieur Cheon, hacia atrás. Empujado hacia atrás unos 3 pasos, los ojos de Monsieur Cheon se agrandaron. Lo había sospechado debido a la percepción del chi, pero el poder marcial de este niño realmente se había acercado a la pared. Aunque había sobrevivido a una crisis que amenazaba su vida y regresado a salvo, ¿cómo podrían sus capacidades haber aumentado tanto en solo unos meses? Mientras se preguntaba eso, Mon Muyak habló. Baís líder de la sociedad, no, padre. Tú.
Así como elegiste servir al líder de la sociedad, yo he elegido al joven maestro Maak Yeong-gun. Ahora estás diciendo eso. Puedes reprenderme ahora, padre, pero pronto tus pensamientos cambiarán. Alrededor de la misma hora, en la propiedad del clan Sombra, en el Sankam interno, Hwang Yaseon, el líder del clan Sombra y uno de los 3 líderes de clan que eran altos funcionarios de la Sociedad del Cielo y la Tierra, tenía una expresión de desconcierto en sus ojos después de recibir un mensaje urgente. Esto se debía a que, según el guerrero del clan Sombra que le trajo el mensaje, Maak Yeong-gun no había regresado a través del pasaje secreto de la organización, sino que había entrado por la puerta principal. Además, según los Garerous que custodiaban la puerta de la ciudad, había una anciana montando en la careta. La sacerdotisa del fuego sagrado. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon. Estaba seguro de que la anciana era la sacerdotisa del fuego sagrado tan pronto como escuchó esto. Pero ¿qué tipo de rayo de la nada era este? Era una buena noticia que ella, quien podría considerarse el pilar espiritual de la Orden de la Fe del Fuego, hubiera escapado con vida de la prisión subterránea del Palacio Imperial, pero ¿traerla aquí? ¿Qué tipo de acto era este? Yo di la orden claramente. La orden que había dado a Maak Yeong-gun era desviar a la sacerdotisa del fuego sagrado antes de regresar a la sociedad del cielo y la tierra. Había pensado que con la astucia y habilidades de ese tipo, tendría éxito incluso en esta peligrosa misión. Pero había ocurrido una variable completamente inesperada. ¿Qué demonios has hecho? Había confiado en Maak Yeong-gun porque era un compañero miembro de la Orden de la Fe del Fuego y su discípulo. Sin embargo, desde el momento en que trajo a la sacerdotisa del fuego sagrado aquí, no podía entender por qué había hecho tal cosa. Si hubiera ofrecido a la sacerdotisa del fuego sagrado al líder de la sociedad, podría haberse desestimado como una traición por codicia para convertirse en el cuarto discípulo, pero la llevó al clan Sombra. Debido a esto, se encontró en una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Al llevar a la sacerdotisa del fuego sagrado al clan Sombra. Todas las maraadas del escuadrón directo del líder de la sociedad y del departamento de inteligencia estaban ahora enfocadas aquí. No, esta era una situación digna de sospecha. Significaba que había traído a alguien al clan Sombra que había sido ordenado a ser traído en desafío a las órdenes del líder de la sociedad. La mente del líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, se volvió complicada. ¿Qué debería hacer al respecto? Lo único afortunado era que, aunque el país líder de la sociedad y el escuadrón directo del líder de la sociedad habían logrado bloquear y ocultar la información de alguna manera, la condición del líder de la sociedad parecía haber alcanzado un punto crítico. Si es así, debería intentar escapar con la sacerdotisa del fuego sagrado, incluso si eso significa abandonar la base aquí. Ella ocupaba una posición muy importante en la orden. Como alguien en la posición de líder de la orden, tenía el deber de protegerla. Si cae en manos del líder de la sociedad, su seguridad estaría en peligro. Debía tomar una decisión de una forma u otra. Con eso, el líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, llegó al jardín trasero de la finca donde se decía que había llegado la careta. Al llegar, Hwang Yaseon frunció el ceño de inmediato. Esto se debía a que Hwang Yaseon había ordenado detener a Maak Yeong-gun y la careta tan pronto como llegaran. Era para evitar sospechas, ya que el departamento de inteligencia directa del líder de la sociedad estaba observando. Pero todos los Garerous del clan Sombra en el jardín trasero estaban colapsados, y varios individuos enmascarados también podían verse inconscientes cerca de las paredes. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué estaban todos en tal estado? Mientras Hwang Yaseon se preguntaba, su mirada se dirigió hacia la careta. ¿Qué es eso? Frente a la careta, vio un caballo de una enorme complexión incomparable con los caballos ordinarios. Solo al mirar su feroz melena que parecía a punto de estallar en llamas, era claramente un corcel extraordinario. Alguien estaba de pie frente a él con las manos detrás de la espalda, y Yeong-gun, al llamarlo, la persona que estaba de pie con las manos detrás de la espalda bajó los brazos y se dio la vuelta. Era Maak Yeong-gun. Maak Yeong-gun sonrió débilmente y luego, como si rindiera homenaje a su maestro, juntó las manos en un saludo de puño-palma y lo saludó. Ha pasado mucho tiempo, maestro. Al escuchar este saludo, el líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, con los ojos llenos de desconfianza, inmediatamente movió su mano hacia la espada en su cintura y dijo: ¿Cuál es el significado de esto? Hwang Yaseon hizo un gesto hacia los Garerous del clan Sombra colapsados a su alrededor mientras preguntaba. Ante esta pregunta, Maak Yeong-gun se encogió de hombros y respondió: No están muertos. Eso no es lo que estoy preguntando, ¿verdad? La verdadera intención de su pregunta no era esa. No solo había traído a la sacerdotisa del fuego sagrado aquí, sino que también había derribado a todos los Garerous del clan Sombra que habían sido ordenados a rodearlos para evitar la vigilancia externa. Esto solo podría verse como intencional de cualquier manera. Dirigiéndose a Hwang Yaseon, cuya mano estaba tocando su espada, Maak Yeong-gun dijo: También he tratado con aquellos que observan, así que puedes hablar libremente. Maak Yeong-gun señaló 2 ubicaciones con su mano. Esas eran las paredes occidental y sureste, donde los individuos enmascarados colapsados no eran personas del clan Sombra. Hwang Yaseon no podría haber estado ajeno a esto. Sabes muy bien que no es eso lo que estoy preguntando. Suisi. En ese momento, Hwang Yaseon frunció el ceño. Esto se debía a que alguien había colocado la punta afilada de una espada contra su espalda mientras sostenía su espada. Por favor, quita tu mano de tu espada, anciano líder del clan. De ninguna manera.
Para su incredulidad, no era otro que Biok, su guardaespaldas y confidente. Capítulo 388. Capítulo 388 Pregreso, 2. Al mismo tiempo. En la propiedad del joven maestro Nayul Rayan dentro del santuario de la Sociedad del Cielo y la Tierra. El joven maestro Nayul Rayan, sentado cómodamente apoyado en el asiento principal, bebió un vaso de alcohol de un trago y luego lo arrojó al suelo. Crash. Al romperse el vaso, las comisuras de la boca de Nayul Rayan se curvaron hacia arriba. Al ver esto, su confidente Moyak se rió y dijo: ¿Estás tan complacido? Por supuesto que sí. Después de su reclusión, había buscado a ese tipo, pero cuando desapareció de repente, su entusiasmo se había enfriado por un tiempo. Nacido con una intención de matar innata y desprovisto de emociones, había vivido una vida sin obstáculos gracias a su talento marcial natural. Debido a esto, nadie excepto su maestro, el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, y los 5 reyes que ostentaban el título de 8 estrellas, podían despertar su interés. Incluso los discípulos que competían por el puesto de sucesor eran miraos jóvenes para él, sin lograr evocar ninguna respuesta. Pero entonces, apareció ese tipo. Maak Yeong-gun. Un monstruo que encontró por primera vez en su vida. Creció durante su pelea y superó la barrera antes de alcanzar la mayoría de edad. No solo eso. Aunque recibió ayuda de Seungdokwan más tarde, incluso logró derrotar a Nayul Rayan. Desde entonces, Nayul Rayan encontró interés en la vida por primera vez, porque desarrolló un deseo genuino de matar a alguien. Esta era claramente una emoción. Aprieta. Nayul Rayan apretó su puño y luego lo relajó. ¿Cuánto tiempo había estado esperando a que ese tipo apareciera? Es una misión confidencial, así que no puedo revelarlo. ¿Está adentro o afuera? Tampoco puedo revelar eso. Lo único que aprendió a través del vicepresidente de la sociedad fue un hecho. Que el tipo estaba llevando a cabo una misión confidencial para el líder de la sociedad. Mientras tanto, la condición del líder de la sociedad había empeorado rápidamente, y se encontraba momentáneamente sumido en la contemplación debido a una propuesta presentada por el Consejo de Ancianos. Y ahora, finalmente, había aparecido Maak Yeong-gun. Zad. El joven maestro Nayul Rayan se levantó. Moyak frunció el ceño y dijo: Joven maestro, seguramente no planeas ir a matarlo ahora mismo. ¿Hay alguna razón para esperar más? No ahora. Al escuchar esas palabras, Nayul Rayan miró a Moyak con ojos fríos y dijo: ¿Qué quieres decir con que no ahora? ¿Cuánto tiempo había estado esperando el día para pelear con ese tipo de nuevo? Y ahora, estaba tratando de detenerlo. Mientras expresaba su descontento, Moyak, pareciendo haber leído su estado de ánimo, dijo con cuidado: Él ha regresado después de completar una misión confidencial dada por el líder de la sociedad, pero no hay algo extraño. Al escuchar estas palabras, Nayul Rayan levantó una ceja y luego respondió: Se fue al clan Sombra sin ir a ver al maestro, dices. Sí, y a diferencia de cuando desapareció, apareció por la puerta principal de la organización. Al escuchar las palabras de Moyak, los ojos de Nayul Rayan se entrecerraron y las comisuras de su boca se levantaron. Parece que temía ser desechado como una herramienta usada. Esa es la única forma de verlo por ahora. Probablemente no conoce la condición del líder de la sociedad aún, pero viendo cómo se dirigió directamente al clan Sombra, que podría considerarse un aliado, en lugar de a la rama principal. Ante esta evaluación, Nayul Rayan hizo clic con la lengua. Había pensado que a pesar de ser originalmente un rehén de la facción justa, el tipo había llamado la atención del maestro y había recibido una misión confidencial debido a su tremendo talento marcial, pero ¿acaso era solo un peón desechable después de todo? Ser retenido por miras orígenes. La suerte no parece estar de su lado. Eso no es algo de lo que debamos preocuparnos, pero aún no lo sabemos. Podría ser que temiera ser desechado, pero también hay una ligera posibilidad de que se dirigiera directamente al clan Sombra por órdenes del líder de la sociedad. Eso era, sí. Lo que Moyak decía que debían tener en cuenta era la última posibilidad. Si solo fuera lo anterior, no habría ningún problema en tratar con él. Sin embargo, si se tratara de lo último, significaría interferir con alguien que lleva a cabo la misión confidencial del líder de la sociedad. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? No hay necesidad de que te muevas directamente ni de que revelemos nuestras cartas, joven maestro. ¿Estás diciendo que deberíamos dejarlo en paz? No, tenemos la pieza más adecuada, no. ¿Pieza adecuada? ¿O te refieres a él? Ante las palabras del joven maestro Nayul Rayan, Moyak asintió y respondió con una leve sonrisa. Si no planeabas probarlo de todos modos. Para ver si realmente ha dado la espalda a la facción de la señorita W.I. Soyeon y al lado del rey de la espada brillante. Tu mente astuta es, de hecho. No entiendo por qué sigues llamándolo astuto cuando hay palabras mejores como estrategia o táctica. Todo es lo mismo. Ante las palabras del joven maestro Nayul Rayan, Moyak hizo un gesto con los labios. Luego se levantó y dijo: Entonces tomaré tu permiso y lo pondré en movimiento. El joven maestro Nayul Rayan miró a Moyak. Aunque sería más fácil moverse directamente que este método, ciertamente no era una buena situación actuar imprudentemente ahora. Por lo tanto, no había daño en probar a través de esa persona. Haz lo que desees. Nayul Rayan se encogió de hombros y se sentó. Como se le dio permiso, Moyak levantó la comisura de su boca de manera astuta y dijo: Jijiji, incluso si emplea una estrategia de sufrir una herida superficial, a diferencia de la facción de W.I. Soyeon con la que se alió o de Wuoran.
El discípulo principal del rey de la hoja brillante, esta vez actuará adecuadamente, aunque solo sea por apariencia. Si tiene mala suerte, podría terminar medio lisiado. Al oír estas palabras, Nayul Ryan resopló. Aunque el oponente era el peor, si quedaba medio lisiado por esto, entonces no estaba calificado para competir consigo mismo ahora. Mientras tanto, la expresión del líder del clan Sombra, Wan Yaseon, se endureció. Diok, su guardaespaldas y confidente, no era diferente de su brazo derecho. Que una persona así de repente apuntara con una espada a su espalda, no podía evitar sentirse desconcertado. Él había seleccionado personalmente a Diok cuando era un huérfano, le enseñó artes marciales y lo crió, así que nunca tuvo la más mínima duda sobre su lealtad. Pero ahora esta persona lo había traicionado. Aunque era el líder del clan Sombra, que se ocupaba del departamento de inteligencia y espías, esto era algo increíble. Diok, realmente me has traicionado. Solo sigo a mi maestro Maak Yeong-un. ¿Cómo te atreves? La voz de Wan Yaseon se elevó ligeramente mientras su compostura se rompía. La parte de su cuello no cubierta por la máscara de piel humana se sonrojó de decepción. Podría haber sido una reacción natural, creyendo que había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Sin embargo, la realidad no era traición. Diok había sido poseído simplemente por el monje demoníaco, el leal sirviente espiritual de Maak Yeong-un. Para Wan Yaseon, que no estaba al tanto de los principios de las artes místicas, los espíritus vengativos o los espíritus malignos, esta relación era incomprensible, pero una cosa era cierta. Esto ha salido mal. Él juzgó que todo estaba yendo mal. Wan Yaseon presionó cuidadosamente el punto de acupuntura Laogong en su palma izquierda con su dedo medio. Junto con esto, abrió la boca mientras dejaba escapar su risa característica. Oh, dicen que no se debe criar a una bestia de pelo negro, de hecho. Como corresponde al líder de una facción que trataba con espías, era hábil en controlar sus emociones. Después de todo, si era cierto que su discípulo Maak Yeong-un y su confidente Biok lo habían traicionado, no podía permanecer atrapado en sentimientos de decepción para siempre. En este momento, necesitaba idear una forma de superar esta situación desfavorable. El líder del clan Sombra, Wan Yaseon, rumiando continuamente, miró a Maak Yeong-un y continuó hablando. Es una lástima. ¿Qué es? Tu abuelo, el guardián Zhang, podría lamentar en el más allá si se entera de tu degeneración al abandonar el culto. Al escuchar estas palabras, una extraña luz parpadeó en los ojos de Maak Yeong-un. Cuando se enteró por primera vez de que el líder del clan Sombra, Wan Yaseon, era un miembro de la Orden de la Fe del Fuego. Había fabricado una situación para engañarlo, llamando a su abuelo un viejo maestro desconocido y pretendiendo ser un miembro de la Orden de la Fe del Fuego. Sin embargo, por coincidencia, su abuelo era de hecho un miembro de la Orden de la Fe del Fuego. En ese momento, el líder del clan Sombra, Wan Yaseon, había hablado como si pudiera saber quién era el abuelo de Maak Yeong-un. Dado que lo mantuvo en secreto hasta el final, es difícil decírtelo de inmediato, pero es seguro que él era una figura bastante de alto rango en nuestro culto. Sorprendentemente, esas palabras eran ciertas. Se había acercado inesperadamente a la verdad. ¡Qué interesante! ¿Interesante? ¿Estás diciendo esto sobre la situación actual? Sí, nunca pensé que la persona que tenías en mente realmente sería él, maestro. Ante la respuesta de Maak Yeong-un, el líder del clan Sombra, Wan Yaseon, frunció el ceño. Aunque era lo suficientemente perspicaz como para inferir muchas cosas a partir de pequeñas pistas, le resultaba difícil entender la intención detrás de las palabras actuales de Maak Yeong-un. No obstante, en este momento, su mente estaba más centrada en escapar de este lugar que en conversar con Maak Yeong-un. Wan Yaseon, que había estado presionando el punto de acupuntura Laogong en su palma izquierda, relajó los músculos de su brazo. En ese momento, papá. Algo cayó al suelo desde la carne de su brazo izquierdo. Al tocar el suelo, pupeng. Comenzó a fluir humo gris. Al ver esto, el monje demoníaco, que poseía a Biok y apuntaba con una espada a la espalda de Wan Yaseon, trató de someterlo rápidamente con la técnica de palma de seda dorada. Sin embargo, papá. En ese instante, Wan Yaseon esquivó la mano del monje demoníaco en un abrir y cerrar de ojos con una técnica corporal que se movía como un sauce, luego le agarró la muñeca y la torció. Crack. Zat. Le dio una patada en el pecho. A pesar de que lo atraparon por detrás, el líder del clan Sombra Wan Yaseon también era un maestro supremo. No era un oponente que pudiera ser fácilmente sometido con el cuerpo de Biok, que había alcanzado el pico de la supremacía. Y, Usi. Para este momento, el humo se había esparcido en todas direcciones. Biok, que lo inhaló, frunció el ceño. En el momento en que inhaló el humo, sintió que su cuerpo se volvía flácido y comenzaba a rigidizarse. Parecía ser una niebla venenosa. Al verlo convulsionar mientras su cuerpo se endurecía, Wan Yaseon chasqueó la lengua y dijo: «Tú te lo buscaste, el líder del clan se preocupaba tanto por ti». Esta niebla venenosa era el as bajo la manga de Wan Yaseon. Era una mezcla de veneno paralizante y varios otros venenos, que siempre mantenía ocultos en su brazo izquierdo a través de una cirugía. Creada para usarse en las peores situaciones, era una niebla fuerte que podía extenderse hasta aproximadamente 20 hang. Por supuesto, un maestro de fuerza interna podría bloquearla con la circulación de chi, pero tendrían que perder tiempo para hacerlo momentáneamente. No estoy seguro de si funcionaría en un maestro que ha superado la barrera, sin embargo.
La única preocupación era que Maak Yeongun era un maestro del reino de la transformación. Habiendo visto ya cómo se enfrentaba al líder de la sociedad, sabía que sus habilidades habían superado las propias, por lo que había recurrido a usar su carta de triunfo. Si esto funcionaría en Maak Yeongun o no era incierto, pero tenía que intentar escapar con la sacerdotisa del fuego sagrado en este momento. Sobresalto. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, que estaba a punto de moverse rápidamente hacia la careta, dudó inconscientemente. Esto se debía a la vasta energía verdadera que llenaba los alrededores. ¿Qué tipo de energía verdadera es esta? La energía era tan fuerte que hizo que todo su cuerpo se llenara de escalofríos. Fue en ese mismo momento. Uzi. La niebla gris, que había sido tan densa que oscurecía la vista circundante, de repente comenzó a moverse rápidamente. Estaba creando un solo flujo. Ese flujo. Podría ser. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, levantó la cabeza. La niebla que se había extendido ampliamente y estaba en movimiento se estaba estrechando gradualmente hacia arriba, formando un vórtice. Al ver esto, Hwang Yaseon se quedó atónito. El vasto chi verdadero que llenaba los alrededores estaba atrapando la niebla, haciéndola girar y enviándola hacia arriba. Eventualmente, la niebla gris que había estado girando y surgiendo hacia arriba desapareció por completo. Esto no puede ser, poder disipar la niebla venenosa solo con chi verdadero. Esto era algo que nunca había anticipado. ¿Quién podría ser? Solo aquellos en el nivel de las 8 estrellas o superiores entre los 5 reyes podrían manejar el chi verdadero hasta este punto, ¿verdad? No, esto solo debería ser posible para alguien como el líder de la sociedad. En su campo de visión, vio a Maak Yeongun extendiendo su mano y levantando ligeramente su dedo índice. El chi verdadero fluyendo desde la punta de su dedo era simplemente impresionante. Los ojos del líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, se agrandaron. ¿Fue ese niño Maak Yeongun quien hizo esto? Inconscientemente tragó, su boca se había secado sin que él se diera cuenta. Sabía que la velocidad de su desarrollo en artes marciales era increíblemente rápida, superando sus expectativas. Pero esto estaba más allá del ámbito de las expectativas. ¿Qué demonios había sucedido durante los pocos meses que estuvo ausente en la misión confidencial? Crack. Crack. Hwang Yaseon, que había estado demasiado sorprendido para hablar, giró la cabeza al sonido que provenía de su lado. Allí, su confidente y guardaespaldas Biok no solo estaba moviendo su cuerpo rígido, sino que, SSS. Un líquido negro, presumiblemente veneno, podía verse fluyendo desde las puntas de sus 10 dedos. ¿Qué? Está expulsando el veneno de su cuerpo. Y en un momento tan corto. Aunque las artes marciales de Biok eran excelentes, habiendo sido entrenado personalmente por él, no podría haber respondido tan rápido después de ser expuesto repentinamente a la niebla venenosa. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Mientras estaba aturdido. Creía. La puerta de la careta se abrió. Alguien bajó, apoyándose en un bastón, y en el momento en que Hwang Yaseon vio a esta persona, diversas emociones complejas nublaron sus ojos. La sacerdotisa del fuego sagrado. Se había preguntado si algún día volvería a verla después de que fue encarcelada en la prisión subterránea del Palacio Imperial. Sin embargo, aquí estaba, viéndola de nuevo así. Aún en medio de la crisis, no pudo evitar sentir un torrente de emociones. Muele. ¿Qué debería hacer? Por muy alegre que fuera este reencuentro, no podía entregarla a la sociedad del cielo y la tierra aquí, a una costa de su propia vida. Tenía que sacarla de la organización, pero... Fue entonces. Líder del clan Yaseon. Ella lo llamó. Quería llamar inmediatamente a la sacerdotisa del fuego sagrado y rendirle homenaje, pero temiendo que pudiera haber ojos y oídos del departamento de inteligencia enviados por el lado del líder de la sociedad, no pudo responder apresuradamente. Cuando Hwang Yaseon estaba a punto de hacerle un gesto para que no hablara, la sacerdotisa del fuego sagrado pronunció palabras que nunca esperó. Inmediatamente baja tu cuerpo y rinde homenaje a esa persona. ¿Qué estás diciendo? La persona ante tus ojos es el verdadero maestro del fuego sagrado. Capítulo 389. Capítulo 389 de regreso, 3. Un espacio oscuro lleno solo de sombras. Un hombre con un rostro terriblemente marcado por quemaduras estaba sentado en posición de Loutou. Él era el enviado del Consejo de Ancianos que se había llamado a sí mismo Yul Myong ante el joven maestro Nayul Ryan. Este Yul Myong abrió la boca. Superó las expectativas. Todos nuestros preparativos después de descubrir el pasaje secreto han sido frustrados, nunca pensé que entrarían por la puerta principal. En respuesta a sus palabras, se escuchó la voz de un viejo gruñón desde la oscuridad. Maldito astuto, se dio cuenta de antemano. No parece que sí, podría haber estado preocupado por ser descartado como una herramienta usada. Descartado. Sí, siendo de origen de rehén, sería un peón fácil de descartar, pero es tan cauteloso como astuto. Gracias a eso, esa anciana finalmente ha ingresado a la organización. Así que se dirigió al líder de la sociedad. No, ese no es el caso. No, sí, contrariamente a las expectativas, tomó la carroza hacia el clan Sombra. ¿Clan Sombra? Fue a ver a su maestro. Sí. Entonces no es solo una pieza de ajedrez moviéndose según la voluntad del líder de la sociedad. Así parece hasta ahora. Eso significa, podría estar conectado a una tercera fuerza, por ejemplo,
el grupo de Divinos lo suficientemente hábiles en artes místicas como para controlar espíritus vengativos como sirvientes espirituales. ¿Te refieres a aquellos que controlaron al líder del pabellón de asesinato primordial como un cadáver viviente? Sí. Dijiste que estaban a la par contigo. No hay muchos Divinos que puedan revertir y desviar mi poder espiritual. ¿Qué deberíamos hacer? Por ahora, con la situación del líder de la sociedad y sin saber hasta dónde ha infiltrado esta tercera fuerza, lo hemos dejado así, pero ahora que la anciana ha venido aquí, no podemos simplemente dejarlo estar. La presencia en la oscuridad parecía estar de acuerdo con las preocupaciones de Yulmion, dejando escapar un leve gemido. Luego dijo: la prioridad inmediata sería esa anciana, luego, deberíamos inmediatamente. Vamos a posponer lo del clan sombra por ahora. Posponer, aunque la probabilidad es baja, podría ser una trampa tendida por el líder de la sociedad. ¿El líder de la sociedad? En este momento, él está. Los ancianos lo saben bien, ¿no? Si por alguna casualidad esto es una trampa destinada a hacernos actuar, podríamos enfrentar una represalia. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué tal si hacemos que la entreguen voluntariamente? Voluntariamente. Como sucede, ese hermano menor que fue capturado como rehén con él en la mansión de la espada Yan Ma que está en manos del rey de la hoja brillante. Oh, Yulmiong habló con una voz significativa. Ya sea que sea una pieza de ajedrez o no, es difícil superar el peso de los leisaas de sangre. La persona ante tus ojos es el verdadero maestro del fuego sagrado. Ante estas palabras de la sacerdotisa del fuego sagrado, el líder del clan sombra, Wang Yaseon, estaba más que sorprendido y no podía apartar la vista del rostro de Maak Yeongun. ¿Qué demonios significaba esto? Maak Yeongun, a quien pensaba que había traicionado al culto, era el maestro del fuego sagrado. El maestro del fuego sagrado. ¿No era eso ser la encarnación del fuego que habían estado esperando todo este tiempo? ¿Qué exactamente? Hasta hace un momento, Wang Yaseon había pensado que debía ser cauteloso en caso de vigilancia externa, pero el shock debió ser grande ya que la llamó y dijo: sacerdotisa del fuego sagrado. ¿Es esto realmente real? Rinde tus respetos. Ante la voz severa de la sacerdotisa del fuego sagrado, los ojos del líder del clan sombra, Wang Yaseon, titubearon. No había forma de que ella, quien recibía revelaciones del fuego sagrado, hablara tonterías. De repente, muchos pensamientos pasaron por su mente. Así que la monstruosa velocidad de desarrollo de las artes marciales y esta inteligencia extraordinaria eran todo porque nació como la encarnación. Después de mirar intensamente durante un tiempo, Wang Yaseon finalmente se arrodilló. Luego cruzó los brazos sobre su pecho, colocando sus manos en ambos hombros, tomando el saludo de la Orden de la Fe del Fuego. Zad. Siempre ocultando su identidad y tratando con espías e información, era más sospechoso que nadie, pero paradójicamente, también era más leal y fiel a la secta que nadie. Por eso, emociones complejas eran evidentes en sus ojos mientras se arrodillaba, e incluso sus párpados se enrojecieron. Líder del clan Yaseon. Al verlo así, los ojos de la sacerdotisa del fuego sagrado se volvieron bastante complicados. Recordó lo que había sucedido hace solo 2 semanas. Todos se habían reunido en el salón de invitados de la villa montaña del santuario de la espada espiritual. ¿Cómo puede ser esto? La sacerdotisa del fuego sagrado y su nieta Yesona no pudieron ocultar su desconcierto al mirar los fragmentos de la joya, que podría considerarse la encarnación del espíritu del fuego sagrado que entregaba revelaciones. Ya se habían estado preguntando por qué no se mencionaba la joya. Pero ¿quién hubiera pensado que la joya terminaría así? ¿Qué vamos a hacer con esto? La mente de la sacerdotisa del fuego sagrado se volvió complicada. La capacidad de leer revelaciones había traído muchas amenazas de enemigos, pero al mismo tiempo, también había servido para protegerlos. Pero si la joya se rompía, su papel se había vuelto esencialmente sin sentido. La sacerdotisa del fuego sagrado había esperado que, incluso si perdía su habilidad, protegería a su nieta Yesona, quien había heredado ese poder. No era la única sorprendida por esto. Seokchun abrió la boca, pareciendo preocupado mientras la miraba. Mi señor. Si la joya que se decía que entregaba revelaciones proféticas se rompe, entonces nuestra misión no es exactamente un fracaso. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál era nuestra misión? Nuestra misión. Eso era. Su misión confidencial era liberar a la sacerdotisa del fuego sagrado de la prisión subterránea en el Palacio Imperial. Si tomaron la misión al pie de la letra, ciertamente no habían fallado. Sin embargo, el propósito de capturar a la sacerdotisa del fuego sagrado claramente provenía de su misteriosa habilidad para predecir el futuro. ¿Aceptará el líder de la sociedad esto? Su esfuerzo por liberar a la sacerdotisa del fuego sagrado parecía claramente relacionado con su condición. Ante esto, Seokchun dijo cuidadosamente. Incluso si no se lleva al punto del fracaso, podría no cumplir su promesa, diciendo que no logramos completar la misión. Si eso sucede, la posición de cuarto discípulo será solo una burbuja. Antes de que pudiera terminar, Mon Muyak intervino. ¿Hay alguna necesidad de estar obsesionado con la posición? Mi señor ya ha alcanzado un reino donde puede contender con los 6 Cielos, que son llamados la cúspide del mundo marcial actual. Espera, Muyak, ¿qué estás diciendo? La sociedad del cielo y la tierra originalmente seguía la ley del más fuerte, pero en algún momento, la vena celestial comenzó a reinar sobre la organización como un emperador, pero ahora que ha nacido un ser que supera incluso a la vena celestial, hay necesidad de eso. Estando a cargo del departamento de inteligencia,
siempre hacía juicios racionales. Pero ante su actitud cambiada, Seok-chun hizo clic con la lengua. Parecía que estaba tan cautivado por la existencia y la fuerza de Maak Yeong-un. Sin embargo, tus palabras tienen un punto, pero incluso si la organización originalmente aspiraba al dominio del más fuerte, ese es un juicio demasiado apresurado, al menos. Quieres decir que necesitamos justificación, ¿verdad? Sí, sabes esto y aún así dices tales cosas. No importa cuán fuerte se hubiera vuelto Maak Yeong-un, para convertirse en una figura que pudiera liderar esta enorme organización llamada la Sociedad del Cielo y la Tierra, necesitaba una justificación para que la gente lo siguiera. Aun si se había convertido en el discípulo del líder del clan Sombra, sus raíces estaban en la facción justa, y había sido traído aquí como un rehén. Además, si él, que había jurado lealtad a la organización, intentara resolver todo solo con fuerza, ¿quién lo seguiría? Solo aumentaría a los enemigos internos. Pero entonces, Zad. Monmuyak se arrodilló en una rodilla allí mismo y juntó las manos en señal de respeto. La atención de todos se centró en su comportamiento repentino. Entonces, Monmuyak habló a Maak Yeong-un con una voz reverente. No solo los vínculos del cielo y la tierra tienen el derecho de ser los maestros de la organización. Muyak, ¿qué estás? No es una coincidencia que el sucesor del vínculo lunar haya regresado a la organización. Si mi señor desea reinar sobre la organización, yo, Monmuyak, dedicaré mi vida a seguirte con la lealtad de un perro y un caballo. Vínculo lunar. Al escuchar estas palabras, los ojos de Seok-chun se agrandaron. Acaba de decir vínculo lunar. Si está hablando del vínculo lunar, ¿no es eso uno de los fundamentos de la sociedad cielo-tierra-luna, que podría considerarse el predecesor de la sociedad del cielo y la tierra? Él había pensado que debido a algún incidente, incluso sus técnicas secretas habían desaparecido y su linaje se había cortado por completo. ¿Pero de qué se trataba esto? Mientras se preguntaba, Monmuyak dijo: Tú, no, la mayoría de la organización podría no saberlo, pero mi señor es el sucesor del vínculo lunar que ha aparecido después de 100 años, por eso el rey de la espada brillante lo trajo. Monmuyak era el sublíder del escuadrón directo del líder de la sociedad. Sabía bien por su padre, el Bais líder de la sociedad Mongseo-cheon, porque Ruta habían sido capturados los dos rehenes de la facción justa. Sin embargo, había permanecido en silencio sobre Maak Yeong-un siendo el sucesor del vínculo lunar debido a las órdenes del líder de la sociedad. Después de todo, incluso si un sucesor del vínculo lunar había aparecido, no había mucho que se pudiera hacer al respecto ahora. Pero ahora la situación había cambiado. El asombroso poder marcial de Maak Yeong-un podría restablecer los principios de los tres vínculos. Fue entonces. Zad. Esto no debe ser. Monmuyak frunció el ceño y miró a la persona que había interrumpido. Era la sacerdotisa del fuego sagrado. No solo había interrumpido de repente, sino porque se estaba postrando en el suelo. Mientras se preguntaba eso, ella dijo: con incluso la joya que entrega revelaciones destruida, el simbolismo de la sacerdotisa del fuego sagrado está prácticamente perdido. En una situación donde el líder del culto está muerto y nuestra existencia se ha vuelto insignificante, el único que puede guiar a los miembros restantes del culto es el joven maestro, quien puede ser llamado la encarnación. Por favor, cierra la boca. ¿Cómo te atreves a discutir si debes o no liderar un grupo hereje con mi señor? Monmuyak interrumpió sus palabras y elevó su voz. Aunque lo había sacado de prisión debido a la misión, al igual que otros habitantes de las llanuras centrales, no tenía una opinión favorable sobre la Orden de la Fe del Fuego. A pesar de su reprimenda, la sacerdotisa del fuego sagrado no se echó atrás. El joven maestro es el verdadero maestro del fuego sagrado y su encarnación, el destino predeterminado no puede ser cambiado por tú. No soy ni una encarnación ni el maestro del fuego sagrado. Y el destino no está predeterminado, no definas tales cosas arbitrariamente. En ese momento, Maak Yeong-un, que había estado escuchando en silencio, abrió la boca. La sacerdotisa del fuego sagrado lo miró con ojos desconcertados. Monmuyak se rió y se mostró triunfante, pensando que estaba reprendiéndola por sus palabras sin sentido. Sin embargo, como sucede, estaba a punto de contarles a todos cuál es mi objetivo. Esto es perfecto. ¿Objetivo? Mi señor. ¿Qué quiere decir? Ante su pregunta desconcertante, Maak Yeong-un respondió con una leve sonrisa. Borrar la sociedad del cielo y la tierra. Al escuchar estas palabras, los rostros de todos se llenaron de sorpresa. Especialmente los de Seok-chun y Monmuyak, que eran de la sociedad del cielo y la tierra. Esperaban que Maak Yeong-un, cuyas artes marciales se habían desarrollado drásticamente, tomara el control de la sociedad del cielo y la tierra y la gobernara. Pero una ambición completamente inesperada salió de su boca. No pudieron evitar sentirse desconcertados. Mi señor. ¿Qué quiere decir con borrar la sociedad del cielo y la tierra? Seguramente no se refiere a luchar contra la organización misma en lugar de reinar sobre ella. Simplemente no me gusta mucho. Perdón, el nombre de la sociedad del cielo y la tierra, eso es, no se preocupen, no estoy diciendo que borraré a aquellos que dicen que me seguirán. Esto no puede ser. Se preguntaron si habían malinterpretado. Pero él estaba realmente serio acerca de borrar la sociedad del cielo y la tierra. Aunque su destreza marcial había aumentado drásticamente, la sociedad del cielo y la tierra era un poder masivo que dividía el actual mundo marcial en tres. Estaban sin palabras al darse cuenta de que esto era serio.
Hay un significado completamente diferente entre estar erguido dentro de la sociedad del cielo y la tierra y expresar la intención de borrar la sociedad del cielo y la tierra misma. Entonces, la sacerdotisa del fuego sagrado habló con voz temblorosa. Joven maestro, si esa es verdaderamente su voluntad, por favor, acepte a los pobres miembros del culto. Si lo hace, ellos. Si vienen por su propia voluntad, los aceptaré, pero si vienen bajo mi mando, no será la sociedad del cielo y la tierra, ni será la orden de la fe del fuego, solo necesitan seguirme, eso es todo. Al escuchar estas palabras de Maak Yeong-gun, todos temblaron por completo. El significado de estas palabras era claro. No era diferente de declarar que él mismo seguiría el camino de la hegemonía. No la sociedad del cielo y la tierra, ni la orden de la fe del fuego, sino un camino independiente. Está tratando de abrir un nuevo mundo. Tu trabajo es una cosa, convierte a esos miembros de la orden en piezas que pueda usar, no en la orden de la fe del fuego. Esta era la tarea que le había encomendado. Demuestra tu utilidad por tu cuenta. La tarea vino con una advertencia sombría. Durante 2 semanas, la sacerdotisa del fuego sagrado había estado perdida en innumerables preocupaciones. Maak Yeong-gun había hablado de manera casual. Pero su decisión no era diferente de poner fin a la misma existencia de la orden de la fe del fuego. Era demasiado triste terminar con la existencia de la orden de la fe del fuego, que había persistido durante tanto tiempo, de esta manera. Pero de repente, se le ocurrió un pensamiento. ¿Era realmente tan importante el nombre, orden de la fe del fuego? Lo que importaba era el espíritu y las doctrinas contenidas en ella, y la mentalidad de sus miembros. Abandonar el nombre y seguir a Maak Yeong-gun no significaba abandonar esas cosas. Después de todo, la existencia de Maak Yeong-gun era la encarnación del fuego y el valor de su existencia continua. No nos aferremos al nombre, el joven maestro es el culto mismo. Lo que tenía que hacer con el resto de su vida estaba decidido. Era revivir la existencia del culto, que todos habían rechazado, de nuevo bajo Maak Yeong-gun como la encarnación. El líder del clan Yaseon fue el comienzo. Líder del clan Yaseon. Todo es por el culto, por favor, entiende. Si le dijera que siguiera a la encarnación en lugar del culto de inmediato, podría no entender o podría rebelarse, así que su trabajo era influir en él gradualmente. Joven maestro, por favor, acepte al líder del clan Yaseon, un miembro fiel de la orden. La sacerdotisa del fuego sagrado juntó sus manos en una cruz y rindió homenaje, pidiendo esto a Maak Yeong-gun. Fue entonces. Ta. Se escuchó el sonido de alguien corriendo con urgencia. Pronto, un guerrero del clan Sombra llegó corriendo sin aliento a través del pabellón en el jardín trasero y luego se detuvo abruptamente. ¿Qué es esto? El guerrero había venido a entregar algo, pero no pudo evitar sentirse desconcertado por la vista de los Garerous del clan Sombra colapsados por todo el jardín trasero. Entonces, el líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, se levantó apresuradamente y dijo: ¿Qué pasa, líder del clan? Esto es, no te preocupes por este lugar, solo dime qué está pasando primero. Pepero, tenemos invitados. En ese momento, Maak Yeong-gun dijo, mirando hacia el pabellón. Invitados, Kang. Entonces, se pudo ver a un grupo de personas apresurándose desde más allá del pabellón. El que estaba al frente destacaba particularmente un hombre de mediana edad musculoso con una complexión mucho más grande que la del rey de la hoja brillante, llevando un hacha masiva sobre un hombro. Al ver esto, el líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, frunció el ceño y murmuró: Rey destructor de hachas. Era el rey destructor de hachas, Hou Tae-gan, uno de los 5 reyes que eran altos funcionarios de la sociedad del cielo y la tierra, y un maestro supremo que ostentaba el título de una de las 8 estrellas. Capítulo 390. Capítulo 390. Rey destructor de hachas, 1. Rey destructor de hachas Hou Tae-gan. Él es uno de los 5 reyes, altos funcionarios de la sociedad del cielo y la tierra, y un maestro supremo que tiene el título de una de las 8 estrellas en el mundo de las artes marciales. Ganó fama y notoriedad en la provincia de Xiangxi durante la guerra contra la Alianza Justa, rompiendo en solitario el ataque combinado de los maestros de las sectas Wasan y Zongnan y desmembrándolos a todos. No se detuvo ahí, decapitó al anterior líder de la secta Wasan, la espada de ojos morados, Chong Wei-su, quien era conocido por haber superado la muralla, en poco más de 40 movimientos, ganándose así el título de una de las 8 estrellas. Todos los que se enfrentaron a él sintieron como si estuvieran confrontando a una bestia en lugar de a un humano, tal era su salvaje destreza marcial. Grrrrrr. Un hombre increíblemente alto, que parece ser al menos 2 cabezas más alto que un hombre adulto promedio. Muslos tan gruesos que las mangas de su camisa estaban a punto de rasgarse en los hombros. Era verdaderamente un hombre con un aura bestial. El líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, no pudo ocultar su asombro ante la aparición de Hou Tae-gan, quien se acercaba exudando una tremenda presión. ¿Por qué está aquí el rey destructor de hachas? No podía entender por qué había venido aquí. Sin embargo, a juzgar por la enorme hacha que llevaba colgada sobre su hombro y los subordinados armados que lo acompañaban, ciertamente no parecía que viniera con intenciones pacíficas. El guerrero del clan Sombra que había llegado apresuradamente antes lo señaló y dijo: Él derribó a todos los guardianes de nuestra facción y entró a la fuerza. A la fuerza. Ciertamente es como él, conocido por su agresividad, pero venir al clan Sombra en un momento como este. La mirada del líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, se dirigió naturalmente hacia Maak Yeong-gun.
Parecía que su regreso era la causa. No puede ser la orden del líder de la sociedad, entonces, ¿por qué? Wang Yaseon no podía evitar preocuparse. Recientemente, el rey destructor de hachas había chocado con el rey de la hoja brillante después de perder a su hijo. Esto se debía a que el discípulo principal del rey de la hoja brillante, Warren, era el sospechoso más probable en el asesinato de su hijo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, aparentemente no había podido desahogar completamente su ira y solo había tomado uno de los dedos de Warren. No sabía por qué este rey destructor de hachas había venido aquí, pero no podía permitir que la situación se intensificara. Y no puedo dejar que vea esto. Docenas de guerreros del clan Sombra estaban colapsados por todo el jardín trasero. Así que, por favor, espera, iré a verlo primero. Ta. El líder del clan Sombra, Wang Yaseon, corrió apresuradamente más allá del pabellón, hizo un saludo con el puño y la palma hacia el rey destructor de hachas, Hou Taegan, y dijo: ¿Has estado bien, anciano Hou? ¿Qué te trae a la propiedad del clan Sombra? Líder del clan Sombra, ha pasado un tiempo. Sí, gracias por recordarme, pero no tengo negocios contigo, sin embargo, debo dejar algo claro. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir, Suisi? El rey destructor de hachas Hou Taegan asintió con la cabeza, señalando a alguien apenas visible más allá del pabellón. Esa persona no era otra que Maak Yeong-un. Como se esperaba, pero Wang Yaseon fingió no saber y habló con cuidado. Puedo preguntar por qué buscas a mi discípulo, anciano. Dado que originalmente es un rehén de la facción justa, no creo que tengas mucho apego a él, lo siento, pero entrega a ese individuo. Si lo haces, me retiraré en silencio. Ante su demanda directa, el líder del clan Sombra Wang Yaseon frunció el ceño. Sabía que el hombre no era del tipo que dar odios, pero esto era realmente directo. Ante esto, el líder del clan Sombra Wang Yaseon trató de no mostrar sus emociones y dijo: Anciano Hou. Lo siento, pero ya sea que él sea un rehén de una facción justa o no, ese niño es mi preciado discípulo. ¿Cómo puedes, incluso como anciano, exigir a un líder de facción que entregue a su discípulo así? Esto no se puede excusar solo con una disculpa. Suspiró. Antes de que pudiera terminar de hablar, el rey destructor de hachas Hou Taegan dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos. Grrrrrr. Cuando Hou Taegan abrió los ojos de nuevo, una intensa aura fluyó junto con una poderosa mirada. ¿Cómo corresponde a un maestro supremo que no solo había superado la barrera, sino que también ostentaba el título de una de las 8 estrellas? Cuando liberó su aura, el área circundante fue barrida por el viento del impacto. Entonces no me disculparé, lo tomaré por la fuerza. ¿Realmente vas a hacer esto? Te advierto de antemano, si no quieres salir lastimado, es mejor que no interfieras, y entiende que no puedo explicarte todo en este momento. Pat. Tan pronto como terminó de hablar, el puño de Hou Taegan salió disparado como un rayo. Fue tan rápido que, aunque Wang Yaseon intentó esquivarlo con su técnica corporal única. Papat. ¿Qué? Pup. Quan. En un instante, la distancia se cerró y fue golpeado en el pecho, estrellándose contra la pared. El único puñetazo, lo suficientemente poderoso como para desmoronar la pared, hizo que Wang Yaseon escupiera sangre. Realmente vive a la altura de su reputación. Era un poder que despertaba admiración involuntaria. Aunque había logrado desviar parte del impacto con la técnica de conexión de pétalos, aún sufrió lesiones internas. Hou Taegan era conocido como un ser de un calibre diferente incluso entre los 5 reyes. ¿Cómo corresponde a un maestro supremo con el título de una de las 8 estrellas, recibir un solo puñetazo hizo que sus piernas temblaran? Goteo. A medida que la sangre goteaba de la boca de Wang Yaseon, el rey destructor de hachas, Hou Taegan, advirtió: No interfieras más, solo mostraré moderación una vez. Hugh. ¿Por qué estás detrás de mi discípulo? No debería tener conexión contigo. Acercándose a él, Hou Taegan habló en un susurro. Es por mi hijo, que debe estar vagando en el más allá, no tengo nada más que decir más allá de esto. Anciano. Wang Yaseon contuvo la respiración y luego enderezó su postura. Al ver esto, el rey destructor de hachas Hou Taegan sacudió la cabeza y dijo: Cuando fui a ver al rey de la hoja brillante, hubo mediación de la señorita Wai Soyeon a mitad de camino, así que no tuve otra opción, pero ahora es diferente. Si interfieres más, no podré terminar esto de manera moderada. Anciano. Yo tampoco puedo retroceder. Parece que las palabras son inútiles, más advertencias serían sin sentido, ¿verdad? Agárrate. El rey destructor de hachas Hou Taegan entonces agarró firmemente el mango del enorme hacha que llevaba colgada sobre su hombro. Él juzgó que no podía ser moderado al respecto. Para engañar a alguien que no se dejaría engañar solo con un dedo, tenía que mostrar algo más sustancial esta vez. Parecía que tendría que infligir algunas heridas al líder del clan Sombra. Seguramente devolveré esta deuda. Pan. El rey destructor de hachas Hou Taegan balanceó su hacha hacia el líder del clan Sombra. Mostró una fuerza tremenda, balanceando fácilmente el hacha masiva con una mano. Sin embargo, Paeikei. De repente se detuvo a mitad del movimiento. Esto fue porque alguien había aparecido frente al líder del clan Sombra, bloqueando el camino del hacha. Ese alguien era. Así que eres el niño llamado Maak Yeong-un. Hou Taegan hizo clic con la lengua mientras hablaba, mirando el rostro que no solo era guapo, sino hermoso.
Había escuchado que su apariencia era extraordinaria, pero era de hecho un rostro más hermoso que el de la mayoría de las mujeres. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la audacia de Maak Yeong-gun. Si hubiera detenido el hacha incluso un momento más tarde, Maak Yeong-gun, que había intervenido, habría tenido la cabeza partida en dos. Mira a este tipo. Los ojos de Hou Tae-gan parpadearon mientras miraba a los ojos de Maak Yeong-gun. A pesar de que el hacha se detuvo justo frente a su cara, no había el más mínimo temblor en sus ojos. Era increíblemente audaz, más allá de la mera valentía. De hecho, más allá de ser un rehén de la facción justa. Eres un talento que muchos funcionarios, incluido el rey de la espada brillante, codiciarían. Eres el rey destructor de hachas. Tú. Ante la pregunta de Maak Yeong-gun, el rey destructor de hachas Hou Tae-gan levantó una ceja. Había pensado que el tipo era bastante audaz por interferir en las peleas de adultos, pero al verlo mirarlo directamente y llamarlo por su título, se sorprendió por tal desfachatez. Los labios de Hou Tae-gan se movieron, y luego abrió la boca. Eso es afortunado. ¿Qué quieres decir? Aunque fue por espectáculo, estaba reacio por dentro, pero ahora parece un poco mejor. Por espectáculo. Vamos a llevarnos un brazo limpio y listo. Suisi. Con esas palabras, Hou Tae-gan levantó su hacha en alto. Usi. Luego la bajó hacia el hombro de Maak Yeong-gun con una fuerza tremenda. Parecía lo suficientemente poderoso como para partir no solo un brazo, sino todo el cuerpo en dos. Sin embargo, ¡pacac! La expresión de Hou Tae-gan se congeló mientras balanceaba el hacha. Esto se debía a que la hoja de su hacha, que pensaba que seguramente habría cortado el hombro derecho de Maak Yeong-gun, estaba atrapada en la mano desnuda de Maak Yeong-gun. Este tipo, aunque había controlado su fuerza a un nivel moderado, pensando que era un simple joven, no había muchos en la sociedad del cielo y la tierra que pudieran atrapar su hacha en movimiento con las manos desnudas. Los ojos de Hou Tae-gan se agudizaron. Basado en el aura que estaba emitiendo, había pensado que era, como mucho, uno de los 5 tigres entre los maestros de tierra de etapa tardía. Pero parecía que no era el caso. Tú, ¿no escuchaste nada de Hou Yeong-yeok? ¿Qué? Ah, si hubiera sabido que sería así, debería haberle dicho que dijera algo. ¿De qué estás hablando? Ante su pregunta, Maak Yeong-gun respondió con una leve sonrisa. Debería haberle dicho que al menos mencionara que tu hijo me está sirviendo. Al escuchar estas palabras, el rostro del rey destructor de hachas, Hou Tae-gan, se retorció terriblemente. Él mismo no se preocupaba mucho por quién se convertiría en el sucesor, pero había respetado la decisión de su hijo de seguir a Han Neunap, el segundo discípulo del líder de la sociedad. ¿Pero quién está sirviendo a quién? ¿Cómo se atreve este bastardo a decir tales tonterías? Grrrrrr. A medida que la ira aumentaba, una enorme cantidad de chi verdadero fluyó de todo el cuerpo de Hou Tae-gan, esparciéndose en todas direcciones, lo suficientemente caliente como para picar la piel. Tenía la intención de hacer un espectáculo moderado. Pero ya no más. Si esto era un intento de burlarse de él usando a su hijo muerto, nunca podría perdonarlo. El rey destructor de hachas, Hou Tae-gan, habló, sin ocultar su ira hirviente e incluso dejando escapar intención de matar. Podría haber terminado solo con un brazo como espectáculo, pero tontamente, estás arriesgando tu vida, todo esto es obra tuya. Por como espectáculo, te refieres al joven maestro Nayul Rayang. Al escuchar estas palabras, Hou Tae-gan frunció el ceño. ¿Qué demonios es este tipo? Incluso su maestro, el líder del clan Sombra Wan Yaseon, solo tenía información fragmentaria y no podía comprender con precisión sus verdaderas intenciones, como lo sabía. Mientras se preguntaba, Maak Yeong-gun dijo casualmente. ¿Por qué no honras los últimos deseos de tu hijo en lugar de dejarte llevar por las maquinaciones del joven maestro? Los últimos deseos de su hijo. Este bastardo realmente tiene un deseo de muerte. El rey destructor de hachas Hou Tae-gan, furioso hasta el extremo, ya no pudo contenerse y balanceó su hacha impregnada de chi hacia Maak Yeong-gun. Pup. Kwok. Antes de que pudiera balancear, un puño se hundió en su abdomen. Los ojos de Hou Tae-gan se salieron como si estuvieran a punto de estallar, sintiendo el poder que hacía que sus músculos abdominales, que parecían impermeables incluso a los golpes de martillo, se sintieran insignificantes. A pesar de estar cegado por la rabia, ni siquiera había percibido el movimiento de la mano. En voz baja, Maak Yeong-gun le habló. Ah, cometí un error. Me aburrí de esperar que viniera el hacha, y mi puño salió disparado antes de darme cuenta. Tú, bastardo. Pareces estar en mucho dolor, ¿quieres continuar? Muele. Wap. Pa Aikei. Entonces, el rey destructor de hachas, Hou Tae-gan, finalmente balanceó su hacha con un rugido cercano al grito de una bestia. Suisi. Maak Yeong-gun inclinó la cabeza hacia atrás, evitando por poco el golpe. Oh, su resistencia era impresionante, soportando el dolor. Como si hubiera superado completamente el dolor, el rey destructor de hachas Hou Tae-gan balanceó su hacha con ferocidad, como si hubiera recuperado impulso. Su apariencia era como una violenta ola de Maaria en una tormenta. Chua 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 chua. Cajaja. Al ver esto, el líder del clan Sombra Wan Yaseon no pudo evitar sentirse tenso. Aunque sabía que Maak Yeong-gun se había vuelto más fuerte y era la encarnación que la secta había estado esperando, el rey destructor de hachas Hou Tae-gan no había recibido el título de una de las 8 estrellas sin razón.
Era un monstruo que, incluso cuando estaba gravemente herido en el campo de batalla, rugía como una bestia y masacraba a numerosos enemigos. Aunque había recibido un solo golpe, una vez que recuperaba el impulso adecuadamente, tenía la capacidad de revertir la situación en un instante. ¡Pup! En ese momento, la barbilla de Hou Taigan se levantó mientras balanceaba su hacha salvajemente, y se tambaleó hacia atrás. ¿Qué? Los ojos de Wang Yaseon se agrandaron. No había visto siquiera a Ma Yeongun mover la mano, sin embargo, la cabeza de Hou Taigan estaba inclinada hacia arriba. ¿Qué? ¿Por qué el anciano? Aún los subordinados de Hou Taigan, que habían estado observando en silencio, no pudieron ocultar su desconcierto ante esta escena. Naturalmente, habían pensado que Hou Taigan golpearía unilateralmente a Ma Yeongun, quien era simplemente un maestro de tierra en etapa tardía. Pero estaba sucediendo exactamente lo contrario. ¿Qué demonios es esto? El desconcierto era el mismo para Hou Taigan, la persona involucrada. No pudo evitar que su cabeza se inclinara hacia atrás por el impacto en su barbilla, que estaba protegida por chi de protección total y músculos gruesos que actuaban como armadura. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo suceder algo así? Se había enorgullecido de no ser superado por nadie en la sociedad del cielo y la tierra, excepto por el líder de la sociedad y esa persona que también tenía el título de una de las 8 estrellas como él. Pero, ¿cómo podría un hombre tan joven, ni siquiera mayor de edad? Muele. Hou Taigan apretó los dientes y tensó los músculos de su cuello inclinado. No sabía qué estaba sucediendo, pero el tipo frente a él no era alguien a quien se pudiera descartar como un simple maestro de tierra en etapa tardía. Tenía que enfrentarlo como un oponente formidable. Ser alto parece hacer que sea molesto mirarte hacia arriba. ¿Qué? Pup. Zad. En ese momento, sus espinillas se doblaron, y ambas ladilas fueron forzadas a caer. Al ser obligado a arrodillarse, unos dedos se hundieron en su hombro derecho, aparentemente paralizando los nervios, lo que hizo que Hou Taigan soltara el enorme hacha que sostenía. Simultáneamente, Ma Yeongun le agarró del cuello. Agárrate. ¿Qué? No pudiendo soportar la humillación de ser atrapado por el cuello frente a sus subordinados, Hou Taigan levantó un fuerte chi en su mano izquierda, intentando cortar el brazo derecho de Ma Yeongun. Sin embargo, antes de que su mano izquierda pudiera siquiera alcanzar, Ma Yeongun la atrapó. Crack. Y se dobló hacia atrás. Incluso se dobló en la dirección opuesta, haciendo que el hueso del codo sobresaliera. Aunque no pudo gritar debido a que su garganta estaba agarrada, todo su cuerpo se volvió rojo con las veinas abultadas, mostrando cuánto dolor estaba sintiendo. Los ojos del líder del clan Sombra, Wang Yaseon, se llenaron de éxtasis al observar esta escena. Había estado curioso sobre la magnitud de la fuerza de Ma Yeongun, encontrando difícil evaluarla con precisión, pero esto estaba más allá de la imaginación. Superar a un superhumano que tenía el título de una de las 8 estrellas de esta manera. Capítulo 391. Capítulo 391. Rey Destructor de Hachas, 2. Anciano. ¿Cómo pudo suceder esto? Los gritos de los subordinados resonaban a su alrededor. Voces de preocupación, voces que no podían ocultar su shock, voces que negaban esta situación. En algún momento, todos estos sonidos dejaron de llegar a sus oídos. El rey destructor de hachas, Hou Taigan. Estaba verdaderamente atónito por esta situación. Incluso era desalentador. La persona frente a él no era un oponente que pudiera ser llamado un formidable enemigo. Era simplemente un monstruo encarnado. Hasta ahora, solo una persona lo había abrumado así. El actual líder de la sociedad del cielo y la tierra. ¿Es esto siquiera posible? Él es uno de los 6 cielos, llamado el pináculo del mundo marcial actual. Por eso era comprensible. Pero no era este tipo un rehén de la facción justa que tuvo que luchar por su vida atrapado en el Valle de Sangre de Cadáveres hace solo unos meses. Había escuchado rumores de que su talento marcial era lo suficientemente excepcional como para salir en la cima del Valle de Sangre de Cadáveres, pero pensó que, como mucho, estaría en el nivel de maestro de tierra en etapa tardía. ¿Cómo pudo convertirse en un monstruo así en tan poco tiempo? Esta tasa de crecimiento era suficiente para inspirar miedo. Hou Taigan miró el rostro de Ma Yeongun. Sobresalto. Por un momento, un escalofrío recorrió su espalda. Pensó que no estaría demasiado emocionado ya que había sometido abrumadoramente a alguien que podría ser llamado una de las 8 estrellas, pero no esperaba ser mirado con unos ojos tan carentes de emoción. Es diferente. Hay un dicho que dice que puedes conocer a una persona mirando en sus ojos. En el momento en que sus ojos se encontraron, Hou Taigan sintió miedo y terror de un ser humano por primera vez en su vida. No fue por una exhibición momentánea de espíritu o aura. Era como un escalofrío que subía lentamente. Este ser era fundamentalmente diferente a nivel genético. Ma Yeongun, que lo había estado mirando sin expresión, abrió la boca. Parece que te has calmado un poco ahora, hablamos entonces. Tan pronto como terminó de hablar, inmediatamente soltó su mano del cuello de Hou Taigan. Aunque no lo había sostenido por mucho tiempo, tener la garganta apretada naturalmente llevó a toser. Tos. Al ver a Hou Taigan así, sus subordinados dudaron, sosteniendo sus armas, sin poder decidir qué hacer. También eran artistas marciales, por lo que su juicio no era pobre. No eran lo suficientemente tantos como para lanzarse imprudentemente contra alguien a quien su señor,
que había alcanzado el reino de un líder de secta suficiente para recibir el título de una de las 8 estrellas, ni siquiera podía enfrentar adecuadamente. No obstante, como subordinados, no podían simplemente dejar a su señor en este estado, así que se sentían frustrados por la situación. En ese momento, el rey destructor de hachas, Hou Taegan, habiendo recuperado el aliento, habló. He perdido, no, desde el principio no fui rival. Era tan abrumador que ni siquiera tenía ataduras persistentes. El resultado ya se había decidido. Sin embargo, Hou Taegan dejó escapar un suspiro. Lo que originalmente había planeado ahora estaba fuera de su alcance. Maak Yeong-gun nos dijo que trajéramos a ese tipo, por supuesto, si él se resiste durante el proceso, ya sea cortándole un brazo o dejándolo medio incapacitado. Eso queda a juicio del rey destructor de hachas, dijo. Estas fueron las palabras transmitidas por Moyak, el confidente del joven maestro Nayul Rayang. Para esto, Hou Taegan había planeado cumplir los deseos de Nayul Rayang y luego ganar su confianza para implementar una estrategia de sufrir una herida superficial. ¿Estás decepcionado? No es porque perdí. No había forma de explicarlo. Para disipar las sospechas del joven maestro Nayul Rayang, había dejado a los observadores que los seguían solos, pero ahora esto seguramente llegaría a sus oídos. John Yeok. El camino para vengar a su hijo se estaba alejando cada vez más. Fue entonces. Keu. Se oyeron gemidos de algún lugar. Luego, se escuchó el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. La mirada de todos, incluido Hou Taegan, se volvió en esa dirección. Allí, vieron a alguien con una máscara de patrones extraños arrastrando a 2 individuos enmascarados por el cabello. El momento en que Hou Taegan vio al hombre enmascarado, sus ojos parpadearon. Ese tipo. Aunque estaba ocultando su chi, Hou Taegan pudo adivinar instintivamente que el desconocido enmascarado había superado la barrera y alcanzado el reino de la transformación. ¿Existía tal persona en la organización? Mientras se preguntaba esto, el ser enmascarado, Ma Rayeon, trajo a las 2 personas y las presentó ante ellos. He hecho lo que se ordenó, mi señor. Mi señor. Al escuchar estas palabras, no solo Hou Taegan, sino también el líder del clan Sombra, Hwang Yaseon, abrieron los ojos de par en par. Hwang Yaseon también estaba viendo a Ma Rayeon por primera vez, y él también se dio cuenta de que esta persona, cuya destreza marcial no podía ser medida por el sentido del chi, era más fuerte que él. Pero que una persona así llamara a Maak Yeong-gun mi señor, no pudo evitar sentirse sorprendido. ¿De dónde reunió a un subordinado tan poderoso? Entonces, el rey destructor de hachas, Hou Taegan, suspiró y abrió la boca. Ahora no hay vuelta atrás. Dado que incluso los observadores enviados por el joven maestro Nayul Diang habían sido capturados, el plan estaba completamente arruinado. Mirándolo lleno de decepción, Maak Yeong-gun dijo. ¿Qué quieres decir con que no hay vuelta atrás? Es complicado de explicar. Es porque no lograste ganarte su favor al derrotarme frente a los observadores del joven maestro Nayul Rayang. Tú, ¿qué demonios es este tipo? ¿Cómo sabes sobre su plan? Pensándolo bien, antes le había dicho que no se dejara influenciar por las maquinaciones del joven maestro Nayul Rayang. ¿Sabe algo? Mientras se preguntaba, Maak Yeong-gun se rió y luego se acercó a los 2 individuos enmascarados capturados por la enmascarada Ma Rayeon. ¿No es esto bastante afortunado? ¿Qué quiere decir con afortunado? Esto lo había alejado de acercarse a Nayul Rayang. ¿Quién podría ser el verdadero culpable del asesinato de su hijo? ¿Qué podría ser afortunado en esto? De repente, los ojos de Hou Taegan titubearon. Parece que has entendido. Él ciertamente entendió. Originalmente, había planeado usar a Maak Yeong-gun como un chivo expiatorio para mostrar que claramente se había distanciado de ellos. Pero ahora no había necesidad de eso. Aunque fue humillante ser derrotado, había mostrado heridas y deshonra frente a los observadores. Si esto llega a oídos del joven maestro Nayul Rayang, podría intentar mantenerlo aún más cerca. Él pensaría que Hou Taegan estaría aún más en desacuerdo con ellos para vengar esta humillación. Sin embargo, Hou Taegan, que había pensado que Maak Yeong-gun tenía razón, soltó otro suspiro. ¿Qué pasa? Si hubiera sido antes de que estos tipos fueran capturados, habría ido como dijiste, pero ahora que han sido capturados, ¿cómo podemos engañar a alguien? Estás diciendo que deberíamos difundir rumores de que fui herido y derrotado directamente. Por supuesto, esa era una forma de hacerlo. Sin embargo, los observadores aquí habían escuchado su conversación, así que todos tendrían que ser asesinados. Si mataban a todos y luego difundían rumores, realmente tendría un gran efecto. Podría solo generar más sospechas. Pero entonces, había 3 observadores, según las órdenes de mi señor, uno fue liberado, así que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ante las palabras de Ma Rayeon, Hou Taegan estaba confundido. Estaba seguro de que solo había sentido a 2 siguiéndolo. 3, dices. Él no te siguió, sino que se había infiltrado en este lugar primero, y aunque había dominado alguna arte marcial especial que ocultaba su presencia. Ma Rayeon miró a Maak Yeong-gun. Maak Yeong-gun le había dicho la ubicación del tercer observador y ordenó que solo lo amenazara y lo dejara ir por un pelo. Hou Taegan dejó escapar un profundo suspiro ante esto. De hecho, el joven maestro Nayul Rayang no se habría asociado solo con personas notables.
Sin embargo, detectar a una persona así en tan poco tiempo y tomar la decisión de dejarlo ir deliberadamente, la perspicacia de este tipo era tan extraordinaria como su destreza marcial. Dos murieron y uno fue dejado ir, haciéndolo aún más plausible. Hou Taegan se levantó, sosteniendo su brazo roto. Te debo una deuda. No te preocupes por eso. No puedo hacer eso, entré aquí causando problemas, impedir comprensión sobre el plan de antemano, y hasta terminé debiendo una deuda, así que debo. Creo que estás malinterpretando algo, aún no he dicho que te dejaré ir. ¿Qué? Ante las palabras de Ma Yeongun, la desconfianza surgió en los ojos del rey destructor de hachas, Hou Taegan. Si este tipo monstruoso estaba decidido a hacerle algo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces Ma Yeongun de repente giró la cabeza y habló a los observadores, sometidos y forzados a arrodillarse por Ma Rayeon. ¿Quieren vivir? Ante sus palabras repentinas, los ojos de los observadores titubearon. A juzgar por el flujo de la conversación, habían pensado que no podrían mantener sus vidas y se habían rendido. Pero de repente, al ser preguntados si querían vivir, no pudieron evitar titubear. Por otro lado, ¿qué quieres decir con dejarlos vivir? Estas personas ya habían escuchado su conversación. Si fueran liberados en esta situación, seguramente irían con el joven maestro Nayul Ryan y reportarían todo. Si eso sucediera, la estrategia de sufrir una herida superficial fracasaría realmente. Podría ser. En ese momento, el rey destructor de hachas Hou Taegan frunció el ceño mientras miraba a Ma Yeongun. Había pensado que era demasiado benevolente no solo dejarlos ir después de irrumpir por su cuenta, sino también ayudar a asegurar que la estrategia de sufrir una herida superficial tuviera éxito. Pero ahora se dio cuenta de que no era así. Está tratando de controlarme usando esto para obtener una debilidad. De lo contrario, no habría razón para decir tales cosas a los observadores frente a él. Entonces, uno de los Vigilanti suplicó apresuradamente a Ma Yeongun. Por favor, perdona mi vida. Si lo haces, mantendré todo lo que he visto y oído aquí absolutamente en secreto. Entonces, el otro Vigilanti gritó, sin querer quedarse atrás. Por favor, si solo perdonas nuestras vidas, mantendremos nuestros labios bien cerrados. Su desesperado deseo de vivir era casi patético de ver. Ma Yeongun, que los había estado mirando en blanco, sonrió débilmente y les dijo. No hay necesidad de eso, si salen de aquí con vida, me gustaría que le entregaran un mensaje al joven maestro Nayul Ryan. Al escuchar estas palabras, todos estaban desconcertados. ¿Entregar un mensaje? ¿De qué demonios estaba hablando? Les estaba pidiendo que transmitieran algo. ¿Qué mensaje? No es nada del otro mundo, solo transmite estas palabras exactamente.